compartiendo un video desde tu casa pudiste llegar a una persona a miles de kilómetros de distancia. Tenía videos con millones de reproducciones. Recibir atención de tanta gente es algo para lo que uno nunca está suficientemente preparado. Y de repente te pone una cachetada y te dice, no, señor, no es que sea natural. Ay, güey, no voy a ganar. Nadie te está diciendo nada explícitamente, ojo. Y él dice, bueno, pues sí, me están persiguiendo, hay que correr. Clínicamente hablando, una persona sin deseos, una persona en depresión. ¿Qué crees que sacrificó Farid para convertirse en Farid Dieck? Agradezco lo que tengo, soy feliz con lo que tengo y al mismo tiempo voy a buscar algo más. Me cagan los influencers. Que mi historia, para bien o para mal, se vuelva de otros. Porque es como que dices, no, pues ya, ¿para qué lo compartí? Pues mi única fuente de ingresos se rompió de un día para otro y fueron 2 años. Hace algunos años, hablar de emociones para los hombres era algo incómodo. Hoy, millones de personas consumen contenido sobre ansiedad, vacío, relaciones, cómo estar mejor, propósito y vulnerabilidad todos los días. Yo veo eso como un acto valiente. Y sin duda creo que de las personas que más han influido en este y muchos más temas en todo el habla hispana es Farid Dieck. Pero detrás de todas esas millones de personas que lo siguen, de frases compartidas, de videos, de reflexiones, también existe una pregunta incómoda. ¿Estamos entendiendo nuestras emociones o solo aprendiendo a narrarlas mejor, a que no nos hagan daño? Porque vivimos en una época donde la tristeza genera engagement, la vulnerabilidad hace crecer marcas personales y las heridas pueden convertirse en identidad. Hoy vamos a hablar de amor, ansiedad, trauma, relaciones modernas, redes sociales, influencia positiva en las personas y el peso que puede hacer sentirse el ser la voz emocional de toda una generación de habla hispana. Si te gusta lo que hacemos, te quiero pedir un gran favor. Suscríbete y activa las campanitas. Te lo agradeceré de todo corazón. Raza, bienvenidos a Mavericks. Farid. Mi buen Chaco, un gusto estar aquí, compartir espacio contigo. Gracias por invitarme. No, gracias por venir. Sé que eres una persona que me cagan los influencers, pero creo que tú no eres una persona así. Eres una persona que he visto tus facetas y veo cómo desde la profundidad has logrado conectar con mucha gente, conectar con, que seguramente ahorita me contarás, no solamente generas views, sino probablemente has cambiado vidas. Y creo que ahorita utilizar esta super arma de que es poder llegar a gente en un mundo que probablemente está más vulnerable que nunca y aportar tiene un valor más allá de una simple palabra, ¿no? Gracias por las palabras. Gracias. Y muy emocionado. Lo que quieras, hablemos de lo que quieras. Creo que hay muchos temas muy interesantes que podemos discutir y encantado de estar aquí y verte otra vez. Hace rato que no te veía. Sí, ¿verdad? Sí, hace años. Sí, yo tuve la fortuna de que me invitó a tu casa. Sí, una vez grabamos, ¿te acuerdas que te invité cuando tenía el programa de entrevistas? Hace ya, yo creo que eso fue 4 años. Sí. Fácil. Cuando era una casa de asistencia, ¿no? Que hasta el Dani Acosta ahí vivió. Bueno, mucha gente pasó por ahí. Bueno, realmente, y principalmente y esencialmente Mauricio y yo. Sí, claro. Una casa muy bonita que era de tu abuela, si más no me acuerdo. Correcto. ¿Verdad? Y ahorita ahí vivo. Sí, ahí me quedé yo con mi esposa. Muy padre. Soy fan de esa arquitectura de los mid-50s, o sea, de mid-century. Si algún día tengo lana, quisiera una casa así. Muchas gracias. A ver, pues cuéntame quién era Farid antes de ser Farid Dieck, güey. Qué raro articularlo así, ¿no? O sea, ¿quién era Farid antes de ser Farid? No, pero entiendo de dónde viene. Entiendo antes de ser como esta figura pública. Pues bueno, siempre fui una persona sensible, yo creo que por mi madre. Yo creo que eso lo heredé y lo aprendí mucho de mi mamá, que siempre fue muy sensible ante el sufrimiento y el dolor ajeno. El tratar de hacer algo, ¿no? Utilizar nuestros dones y nuestras virtudes y habilidades en servicio de los demás. Yo eso lo vi desde muy pequeño, te digo, de mi mamá, de toda su vida, que siempre estuvo muy involucrada en problemáticas sociales. Y pues bueno, es bien interesante porque eso es algo que poca gente conoce sobre mí, más que los que sí están bien clavados, pero que en un inicio yo
sí pensaba y sí aspiraba a ser productor musical. Tan es así que mi primera carrera, antes de estudiar psicología, fue producción musical. Mi primera carrera fue producción musical. Y yo genuinamente, o sea, no es una cuestión de que miras atrás y dices, no, hombre, ¿qué estaba pensando ese güey? O sea, como si fuera un tipo de arrepentimiento, para nada. Genuinamente era algo que para mí era una certeza. Para mí, para ese Farid, era una certeza. ¿Qué edad tenías? Pues cuando yo estudié esa carrera, empecé a estudiarla a los 18 y sí, a los 18 pues fue cuando inicié la carrera y para mí era una certeza. O sea, a tal nivel que incluso desde antes de empezar la carrera, desde los 15 años, ya estaba tratando de ir, por ejemplo, a pegármele a ingenieros de audio para como estar en la práctica, porque eso es algo que se aprende mucho en la práctica. Estaba tomando seminarios con señores, ¿verdad?, sobre producción musical. O sea, para mí era una certeza. Y estudio la carrera y te digo, grababa ya discos, ya me pegaba, iba a conciertos en vivo, pegaba a productores para aprender. Para mí, insisto, era una certeza. No, ni siquiera una confusión de que, bueno, tal vez sí. No, era una certeza. Pero bueno, como quien dice, y seguramente mucha gente lo ha experimentado, uno planea, uno tiene certezas, pero el mundo es caótico, imprevisible, que de repente te pone una cachetada y te dice, no, señor, lo que creías que era no es. Yo tengo una frase para eso. La decisión más importante de tu vida la tomas en la etapa más pendeja de tu vida. A los 18. Sí, claro. Pero también creo que pues es una etapa, probablemente, ahorita me dirás como psicólogo, también con demasiada vulnerabilidad, con demasiada pues, apertura al mundo, ¿no? Con confusión, con tanta información. Hoy. Claro. O sea, hay que recordar que el sistema educativo actual, pues bueno, se funda sobre un momento histórico importante. O sea, todo es contingente. La revolución industrial. Exacto. O sea, todo es contingente histórico. Y eso, ¿por qué es importante saberlo? Porque como van cambiando las condiciones históricas, pues hay cosas que se hicieron en cierta época que van perdiendo, o sea, que se vuelven caducas para la realidad actual. Entonces, muchas veces hay tantas cosas en la vida que se nos hacen naturales por el simple hecho de que siempre han sido así. Pero se nos olvida el factor importante que es lo contingente histórico, que las cosas, como dices, las construimos en un determinado momento histórico y no son naturales. O sea, la forma en la que nosotros decidimos que es el camino educativo no es que sea natural, no es que así tenga que ser, sino que es contingente una época como la que dices, en la que se desarrolla la revolución industrial y bueno, con base en las necesidades de dicha época, entonces se elabora el sistema educativo. El problema es que, bueno, ha cambiado la realidad bastante. Entonces, estás hablando que la adolescencia, porque los 18 no dejan de ser parte de la adolescencia, la adolescencia psicológicamente es una etapa de construcción de identidad. ¿Por qué? Porque estás entre la etapa infantil y la etapa adulta. Ya no eres un niño, en donde ya no eres dependiente de tus papás, ¿verdad? Pero tampoco eres un adulto del todo, ¿verdad? Entonces estás en este entre en donde, bueno, me estoy separando de mis papás, pero estoy construyendo mi propia identidad. Entonces no soy todavía independiente del todo, pero tampoco dependiente. Entonces estás en este entre. Y en esta etapa de construcción de identidad, pues bueno, en el mundo actual en el que vivimos, pues estamos hablando que se vuelven aún, si de por sí ya es una etapa de vulnerabilidad, se vuelven aún más vulnerables los adolescentes al recibir tantos estímulos. Estamos yo siempre digo que los jóvenes actuales, los adolescentes actuales o cada nueva generación de adolescentes es la nueva generación más estimulada de toda la historia de la humanidad. Y eso no es poca cosa. De toda la historia de la humanidad. ¿Y no crees que también esa decisión de qué estudiar puede tener un papel de ¿qué hago? ¿Rompo con mis papás o construyo mi futuro? Claro, además surgen estas presiones que, a ver, también es interesante y complicado a la vez, ¿no? Porque a final de cuentas muchos papás no tienen una mala intención. O sea, ellos han tenido un recorrido, han aprendido una forma particular de ver la vida. Vuelvo a lo mismo y por eso hago énfasis en lo contingente. Su manera de ver la vida y la construcción que han hecho ha sido con base en determinados contexto histórico que ha cambiado. Entonces, hay muchas cosas que siguen sirviendo, ¿verdad? No estoy tratando de minimizar o decir que todo es caduco y no sirve para nada, en lo absoluto. Sin embargo, hay que entender que mucho de la visión y perspectiva de generaciones antiguas se fueron construyendo en otro tipo de contexto. Y entonces, de pronto, ¿verdad? Surge un nuevo contexto, surgen nuevas cosas que a lo mejor no entendemos las generaciones más antiguas y por lo tanto a veces tratamos de imponer por completo nuestra visión. Que a ver, no
estoy diciendo que todo sea en vano y que nada sea útil. Al contrario, hay mucha experiencia de vida y mucha sabiduría que es útil. Yo creo que gran parte del rol de las generaciones más viejas, ¿verdad? Para con las nuevas generaciones es un rol de sabiduría, de transmitir sabiduría. Oye, yo ya pasé por esto, ¿verdad? Yo ya viví esto, te comparto esto para que tú no tengas que necesariamente pasar lo mismo. Ojo, sin imposición, sino como herramienta para que tú las puedas integrar en tu propio camino, ¿verdad? Porque la manifestación de los sucesos van a ir cambiando, pero hay herramientas que nos pueden servir a través de las épocas. Entonces, dicho eso, es muy, muy común, ¿no? Ver cómo a veces hay este conflicto, ¿no? Entre la emancipación, ¿verdad? Volvemos a una etapa adolescente en donde estás tratando de encontrar tu propia voz, tu propia identidad, y viene pues esta tensión que es muy común y hasta uno podría decir como natural del proceso, de una tensión de la imposición de presión, de expectativas. Y ojo, no solamente el nivel, porque podemos ver las expectativas como varios grados, varios círculos. Tienes las expectativas sociales que son inherentes a la cultura en la que uno surge, porque uno no surge en el vacío. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es el lenguaje nos habla. Es decir, toda esta serie de expectativas, presiones, significantes, valores, aspiraciones en las que uno nace nos hablan. Y que esas escapan a nuestro primer grado de familia porque son sociales. O sea, nosotros vamos como nos va poseyendo un hábitus, que es el hábitus en sociología, es como toda esta serie de, insisto, valores, aspiraciones, virtudes, etcétera, que una sociedad tiene y que nosotros vamos mirando a través de nuestro crecimiento que no nos tienen que decir explícitamente. ¿Me explico? O sea, el deber ser. Sí, pero no te lo tienen que decir explícitamente, claro, para que lo interiorices. Basta con que tú observes. Sí, observes comportamiento. Papá, mamá, hijos. Y no nada más hijos. Oye, tú vas a la calle y de repente empiezas a notar ciertos patrones. Oye, que cierto grupo de personas está marginada, otro grupo de personas la respetan de alguna forma diferente. Que nadie te está diciendo nada explícitamente, ojo. Nadie te está diciendo explícitamente cierto grupo no vale o estas personas son respetadas. No. Tú, por observación y por la manera en la que está organizada la cultura, lo empiezas a interiorizar. Eso es el hábitus. Entonces, eso escapa nuestro primer círculo, que es la familia. Y eso ya es una cuestión social que vamos interiorizando. Por eso, el lenguaje nos habla. O sea, nosotros llegamos al mundo sin entender esas cosas, pero conforme vamos creciendo, eso que nos antecedía, porque nos antecede, de pronto nos posee. Entonces ahí ya tienes un grado social de un nivel más extenso, más allá de nuestros propios padres. Sociocultural. Exactamente. Y luego ya está, evidentemente, el círculo primordial, que es el círculo cercano, que o puede bien o reforzar esas mismas cuestiones que ves en el afuera o romperlas. ¿Verdad? Pero fíjate cómo desde que nacemos estamos bombardeados de estas fuerzas ajenas a nosotros, fuerzas culturales, sociales, históricas, y también pues de nuestras propias familias. Entonces se vuelve muy complicado a veces para uno como el salirte de esas presiones, ¿verdad? Que ahí yo creo que el rol de nuestro entorno inmediato es súper importante, porque como digo, o bien puede reforzar eso, o por lo contrario permitirte encontrar tu propio camino. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo era tu casa? En mi caso, la verdad es algo que digo mucho sobre mis papás, que yo miro en retrospectiva. Fueron 5 hermanos, Fuimos ¿no? 5 y yo el menor. O sea, yo, muchos menores que seguramente me están escuchando, pues podrán identificarse con la sensación de siempre sentir que vas un paso atrás. El más pendejo de todos. Vas un paso atrás, ¿verdad? Porque ves a todos tus hermanos mayores que ya pueden hacer cosas autónomas de manera independiente, etcétera, y tú estás torpe. Juegan mejor fútbol que tú, tienen más fuerza, e incluso pues la ley del más fuerte en los hermanos siempre se imponía, por lo menos en mi casa. Entonces, oye, cualquiera de mis hermanos quería usar el juguete o cualquier cosa y pues bueno, yo el débil, pues para afuera. Entonces sí sentía desde yo muy chiquito pues esta competencia, o sea, esta necesidad de tener que competir y oye, pues bueno, tengo que esforzarme más porque pues si quiero estar a su nivel para poder competir y que no me aplasten, no me hagan menos, pues tengo que estar al nivel. Entonces yo sí miro en retrospectiva una necesidad mía de querer diferenciarme. Aparte, a ver, llegas a un mundo donde ya hay 4 identidades, ¿verdad? Yo llego al mundo y tengo 4 hermanos con identidades más o menos diferenciadas, con rasgos en específico, pues yo como quinto es, oye, pues ¿quién soy yo? ¿Cómo me diferencio entre 5? O sea, siempre buscaste diferenciación. Exacto. ¿Lo tenías claro? Sí, eso desde muy chiquito. A ver, cuando estaba chiquito no lo podía articular como lo estoy articulando ahorita, claramente. Pero mira, es tu análisis en retrospectiva. Es correcto. Pero sí veo estos patrones. Por ejemplo, yo recuerdo que a los 7 años,
Yo quería cortarme el pelo como Ronaldo Nazario, la media luna, entonces que me raparan y me cortaran el pelo así media luna. Y es algo que, a ver, ahorita miras en retrospectiva y dices, qué oso, qué vergüenza. Es más, yo te digo ahorita, qué vergüenza. Pero... ¿Y lo hiciste? Mis papás me permitieron. Es lo que te digo. O sea, ese patrón de mis papás hacia conmigo, yo creo que en general con muchos de mis hermanos, fue de, oye, si quieres hacer algo y no le haces daño a nadie, claramente, te apoyo. ¿No? Y sin mucho conflicto de, ¿estás seguro? ¿Pero qué van a hablar de...? Porque quieras que no, ese tipo de palabras, a ver, no vienen desde un mal lugar. No viene de un mal lugar, oye, pues querer protegerte. ¿Verdad? Que algo que te puede, a lo mejor en un mundo caótico y cruel, a veces muy duro, pues bueno, a lo mejor hay ciertas cosas que te dan miedo, que te puedan suceder. Pero yo nunca sentí eso. O sea, yo nunca sentí que algo que yo quisiera hacer, por más raro que fuera, que a ver, tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Cortarte el pelo de una forma, a lo mejor sí media rara, pero pues, X, ¿verdad? No es tampoco gran cosa. Sí. Pero nunca me hicieron sentir como, oye, aguas, ¿qué van a decir de ti? Sí, explico, no, van a... No, ¿quieres hacerlo? Hazlo, ¿no? Ahí entonces me ves con la pelona y la media luna jugando fútbol, ¿verdad? De perdido si jugabas fútbol. Era portero, sí. Sí. Y entonces veía eso, ¿no? Por un lado. Y luego, por ejemplo, cuando desde los 15 años o desde adolescente, incluso antes, que yo quería como meterme a este mundo de la música, también, oye, pues nunca, oye, no, pues de eso no vas a ganar dinero, ¿verdad? Que, a ver, insisto, son comentarios que vienen a lo mejor muchas veces bien intencionados y que, insisto, cada personalidad también es diferente, ¿verdad? Hay ciertas personalidades que les va a venir mejor un tipo de crianza y va a haber otras personalidades que les va a venir otro tipo de crianza. O sea, no podemos hablar de una generalidad, de una homogenización a la hora de cosas que les pueden servir a unos o a otros. A mí, por mi tipo de personalidad, me sirvió mucho eso. Habrá otra gente que a lo mejor requiere más límites, o sea, que mucho más límites. No estoy diciendo que existe un deber ser, ¿verdad? Pero de la manera en la que yo lo interioricé, a mí me depositó mucha confianza en mí mismo. Es decir, que a lo largo de mi vida que he intentado cosas para diferenciarme, si quieres seguir este patrón desde chico, siempre sentí una confianza en que si quería intentarlo, por más raro que fuera, lo intentara. Independientemente de lo que otros pudieran pensar, independientemente, nunca, o sea, digo, el miedo no lo dejas de sentir, pero la confianza, esa yo sí siento que me la depositaron mis papás desde muy temprano porque ellos siempre confiaron en mí. Por dejarte tomar tus decisiones, aunque te arrepintieras de ellas después. La verdad no me arrepiento de haber estudiado. De hecho, todo eso tuvo al final una conexión con lo que hago, ¿verdad? Tus poemas con música. Por ejemplo, exactamente, ¿no? Y además es una sensibilidad distinta, ¿verdad? O sea, incluso aunque no hubiera tenido ninguna, digo que es difícil hablar de eso. O sea, es como, me recuerda mucho a la película de Karate Kid. No sé si recuerdas una secuencia, bueno, una cosa que sucede que el maestro Miyagi le dice a su alumno en la 1 que lo pone a hacer ejercicios que aparentemente no tienen ninguna finalidad. Wax off, wax on. Exactamente. Entonces, tú te fijas que va el niño, ¿verdad? Aquí haciendo estos ejercicios y pasa cierto tiempo y dice, oye, güey, ¿por qué me pones? O sea, ponme a pelear, güey. No, ya se harta, se enoja. Pero Miyagi le dice, a ver, güey, le pone a hacer los ejercicios ahora sí los que quería y dice, lo que yo te estaba poniendo, aunque aparentemente no tenía una función, tenía todo el propósito para ayudarte a la hora de la verdad. Entonces creo que eso muchas veces pasa con cosas que hacemos en nuestra vida. O sea, es imposible decir, porque yo no creo que sea exacto, que algo que hiciste en tu vida, aunque tú no puedas ver la gran perspectiva y pensar que eso de alguna forma te ayudó o contribuyó a tu camino actual, es imposible. Porque ahí hubo algo, a lo mejor invisible, a lo mejor adquiriste una habilidad que te sirvió para otro tipo de contexto, para otro tipo de proyecto, aunque aparentemente no tuvieran conexión. Y eso yo lo veo muy claro en mi propia vida. O sea, yo veo muy claro cómo, por ejemplo, desde ahorita te lo puedo decir, el manejo de software, ¿verdad? De producción, fue fundamental para que yo pudiera por mí solo editar mis videos. En una época en la que nadie lo hacía, fuimos de la primera camada haciéndolo y que pues tampoco tenía recurso, el poder hacer todo yo por mí mismo fue fundamental para poder iniciar esta carrera. ¿Me explico? Entonces ahí tienes literal el what's on, what's up. O sea, algo que decías, oye, güey, pues ya no me dediqué a la música, oye, pero el manejo de software fue fundamental para poder iniciar mi carrera pública. Oye, entonces te gradúas de producción musical. Me graduó. ¿Y empiezas a trabajar en eso? No, ahí te va. Yo ya desde que estaba estudiando ya estaba trabajando en eso, ¿no? Principalmente yendo como asistente con otros productores para aprender. La verdad es que sí, pues bueno, en un inicio no es como que vas a esperar que te paguen, ¿verdad? Eso es algo
pues bueno, y más en esa industria, lo importante ahí es que tienes que hacerte nombre y las habilidades, la verdad, mayoritariamente se aprenden en la práctica porque es algo muy técnico. O sea, la producción musical tiene la parte técnica de los aparatos y software y demás, pero también tienes una parte muy natural a veces y que, bueno, se puede explotar y desarrollar, que es la parte musical, ¿verdad? Que hay gente que puede no estudiar, güey. O sea, sí me explico, no puedes no estudiar y tienes una habilidad. O puedes no escuchar como Beethoven y escribir, ¿no? Ajá, también, ¿no? Entonces, pero es algo que se da mucho en la práctica, ¿no? No tanto en el aula. ¿Qué tanto crees que el humano en general, a través de su instinto, que siempre voy a defender, que es una inteligencia que no hemos comprendido, pueda crear las cosas más grandiosas que él pueda? Sí, yo creo que hay una intuición. Me gusta mucho la definición de la intuición de Eric Fromm, que hablaba que es una mezcla entre teoría y práctica. Eso él definía esa mezcla como la intuición, porque si te fijas, y tiene sentido, ¿no? Porque tú vas a lo mejor en teoría aprendiendo, pero si pura teoría, pues oye, a la hora de la práctica, pues no sabes qué rollo, te puede rebasar el contraste. Y pura práctica, puedes no entender lo que estás haciendo. Que a lo mejor hay mucha gente que no lo entiende y lo hace bien, pero cuando tú combinas el conocimiento y la teoría con ponerlo en práctica, se va produciendo una intuición. ¿Qué es la intuición? Que es justamente una intuición, es como este instinto del cual hablas tú de cómo hacer algo sin tener que ponerlo en palabras, o sea, en el momento, ¿no? De como cuando un surfista está navegando una ola, no tiene que poner en palabras exactamente lo que está haciendo, sino hay una memoria, una intuición de saber qué hacer conforme van pasando las olas y lo que está experimentando, ¿no? O sea, pudieras definir a la intuición como la inteligencia que toma decisiones con un conocimiento que no lo tenemos probablemente muy a flor de piel. Exactamente, sí. Pero sin embargo, ahí está. O sea, Claro. Es el producto de las cosas que has aprendido y has experimentado. En esa mezcla sobre una disciplina, produces una intuición en la disciplina. ¿Me explico? Yo creo que la gente más grandiosa de este mundo ha sido la que ha seguido más esos instintos. Sí, claro. Sí, definitivamente. Hay una frase que no voy a recordar bien de Einstein que decía, la intuición es un gran... es un hombre sabio y el conocimiento es un... simple escudero. como que sigue esa intuición. Y yo te platicamos fuera de cámara lo de Greenberg, ¿no? De este científico, porque no era un charlatán, sino tenía estudios, doctorados en la UNAM, que habla pues de precisamente de eso, ¿no? De lo desconocido del cerebro, que si lográsemos poder entrar a él o que pudiera salir de ahí, pues seríamos de alguna manera pues ilimitados en muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que mi cerebro más valorado por mí es el cerebro reptil. El primitivo. El primitivo. De hecho, creo que cuando yo he hecho algo que me funcione, siempre lo he hecho intentando llegarle a esa parte del cerebro del ser humano. Ok. ¿Y te ha funcionado? Sí. Toda compra es emocional y toda justificación es racional. O sea, tú traes ese reloj por algún sentimiento que probablemente lo definiste antes, no porque quieras que te sume. Claro. Sí, en todo decisión y acto influyen motivaciones inconscientes y muchas veces emocionales que van más allá de la mera cosa en sí en el momento, de la mera decisión del momento. A mí me encantaría que eso se desarrollara de inmediato porque a mí más fascinante que ir al espacio me apasionaría más llegar al fondo del cerebro y utilizarlo en su potencial máximo, ¿no? Sí, es interesante. Habría, no sé, gente que te podría decir o ideas que te podría decir que siempre va a haber algo que va a escapar, ¿no? Más cuando se trata de cosas abstractas, que no son exactas. Por ejemplo, es como la física, ¿no? Que es una ciencia exacta que puedes predecir tal cual lo que va a pasar, ¿no? Con un fenómeno físico. Pero cuando hablamos de la mente, que es algo que va más ahí, o sea, que hay muchas cosas abstractas y que nuestro vehículo para estudiarlo también, incluso esto lo podrías aplicar para muchas disciplinas, que eso es el postestructuralismo, que es nosotros tratamos de explicar los fenómenos con palabras, pero las palabras son inexactas, ¿verdad? Porque el lenguaje es una construcción humana. No es, o sea, a lo mejor no se siente así porque volvemos a lo mismo de algo que has vivido toda la vida desde que naciste y lo normalizas, lo naturalizas y crees que hay una relación natural entre lo que dices y la cosa. O sea, como decir, a ver, un ejemplo perfecto para ver esto es
la vaca en español, en el idioma español castellano, pues decimos vaca, pero en inglés dicen cow, pero hablan de la misma cosa. Entonces, si te fijas, no hay una relación directa entre la palabra y la cosa. El detalle o esta realización o esta gran revelación para nosotros es que pues eso aplica para todo, güey. O sea, eso quiere decir que el lenguaje es un sistema inexacto para poder explicar los fenómenos de la realidad. O sea, que podemos a lo mejor aspirar a crear más bien marcos conceptuales que ayudan a más o menos crear una lógica y un mapa sobre la realidad, pero ese mapa jamás va a ser el territorio, ¿no? Entonces, al hablar de fenómenos como de mentales y psíquicos y del cerebro, sería interesante como justo pensar si realmente algo tan abstracto y además que utiliza un sistema bien inexacto e imperfecto para el lenguaje, como el lenguaje para explicarse, si realmente podemos llegar a explicarlo en su completud. ¿Me explico? O sea, incluso, a ver, ponte a leer libros, por ejemplo, El Quijote, ¿verdad? Me encanta. El Quijote, si tú lees el español castellano del Quijote de la época y lo comparas con el español castellano de la actualidad, incluso es como, ay, cabrón, o sea, el mismo idioma no se entiende tan fácil. Y probablemente eso va a pasar, vas a ver, en 200 años la gente que es más de nuestra población, de nuestra comunidad donde vivimos, muy probablemente van a pasar 200 años a como los estímulos están el día de hoy y se van a encontrar hablando un idioma que a lo mejor a nosotros muy, muy diferente. Obviamente muchas bases iguales, pero que nos costaría entender a nosotros, ¿verdad? Por la evolución del lenguaje. Entonces, es eso, ¿no? O sea, sería interesante ver si podemos realmente capturar en este sistema inexacto, en este instrumento inexacto, algo tan abstracto como la mente. Sí, simplemente a veces los regios que muchos hablamos inglés, a veces para decir una cosa, usas otro idioma porque puede describir mejor lo que quieras decir, ¿no? Claro. Incluso dentro del propio México, ¿cuántas palabras significan una cosa en determinada ciudad? Cerdo, marrano, cuino, exactamente, puerco. Exacto. O sea, entonces eso te habla de cómo el lenguaje tiene como una vida propia, ¿no? En donde se va transformando, evolucionando y, como dice Wittgenstein, ¿no? Un gran lingüista, decía que el lenguaje es de quien lo habla. O sea, es difícil tratar de imponer, ¿no? Palabras o algo así, sino que más bien va el lenguaje teniendo como una vida propia en donde de repente una nueva palabra surge espontáneamente y la gente la adopta y aunque no esté en el diccionario, existe. Pero existe porque genera un significado que la gente comprende. Pero hoy se adopta y hasta la Real Academia Pero las absorbe cuando ya son de realidad. ¿Sabes? Esa posteriori. Fue imposición. Esa posteriori. O sea, la Real Academia Española absorbe en el diccionario una palabra cuando la palabra ya está dentro de la sociedad. Googlear. Ajá. Por ejemplo, googlear. Ya existía, entonces la adoptas. Pero fíjate cómo entonces el lenguaje es de quien lo habla. O sea, la gente que habla el idioma es de ella, es de nosotros. El tema es que pues tú no puedes ejercer un control total, ¿verdad? O sea, si la gente no adopta algo, pues por más que intentes tú imponer una palabra o un cambio en el lenguaje, no se va a dar. Tiene como una especie de vida propia. Es muy interesante. Y en esa etapa tuya de adolescente, ¿alguna vez sentiste que no encajabas? Pues algo que sí sentía era que, pues no digo, no sé, probablemente muy conectado con cómo yo me sentía en mi casa con mis hermanos, que era como, bueno, pues para competir o algo, o sí, para competir, no sé, en un deporte o en una disciplina en la cual pues me interesaba, sí sentía como esta sensación arraigada insisto, probablemente arraigada desde mi casa, como de, ay, güey, no voy a ganar. ¿Sabes? O sea, como no, yo no, digo, pues toda mi vida desde chiquito con mis hermanos, pues nunca ganaba. Entonces, pues vas interiorizando como esta idea de no, pero eso sí, lo que siempre sí hice durante toda mi vida, pero a lo mejor esa parte mental impedía que lograra el otro paso, es que siempre daba mi mejor esfuerzo. Como desde chiquito frente a mis hermanos, pues decía, güey, pues lo único que te queda es dar lo mejor. Y métele huevos. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué no tienes de otra? Entonces, eso sí fue una sensación que me siguió durante toda mi infancia, que fue, oye, güey, pues, da todo tu mejor esfuerzo, pero siempre estaba la idea o la creencia arraigada de no voy a ganar, pero bueno, vamos a dar nuestro máximo esfuerzo. ¿Me explico? Claro. Entonces, eso siempre sí tuve esa sensación y que se reforzaba, se volvió una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque esa misma, o sea, se vuelve un círculo en donde esa misma creencia probablemente me limitaba mi desempeño en la hora de la verdad, ¿verdad? Por la inseguridad y terminaba perdiendo.
Entonces llegaba a una final y perdía. Entonces llegaba a una competición y perdía. Entonces se reforzaba. Y entonces ya se volvió una creencia de que efectivamente, ¿ves? O sea, efectivamente yo no voy a ganar. A mí lo que me queda es dar mi mejor esfuerzo, pero yo no voy a ganar. ¿Y no te sentías frustrado con eso? Pues desilusionado. El pobre Farid sí acababa de un poco desilusionado porque es como, ¿sabes? Estos mecanismos de defensa que son muy comunes a veces como para protegerte, que llegas como a una competencia o lo así y dices, no, pues la verdad yo sé que no voy a ganar. No, yo te digo, yo sé que no. Pero bueno, pues ahí vas. Pero es realmente es un mecanismo de defensa para tratar de protegerte del dolor, de como, ok, no me voy a hacer expectativas para que, pues cuando no gane, porque lo más seguro es que no gane, pues no me sienta mal. Pero lo raro es que no, o sea, aún y aunque yo decía esas cosas, no lo hacía menos doloroso. Pues claro que me desilusionaba. El pequeño Farid, pues obviamente al perder una competición o algo así, pues naturalmente se sentía un poquito desilusionado. Pues que naturalmente. Oye, y cuéntame esa transición de productor musical a filosofía. Ya, a la psicología. La psicología, perdón. Pues mira, un punto de inflexión importante en mi vida fue, y que sí marca el cambio de rumbo, porque como te dije, para mí el camino de producción musical sí era una certeza, fue la muerte de mi hermano mayor. Cuando muere mi hermano mayor yo tenía 19 años. Estaba fuera él, ¿no? Él estaba estudiando en Hong Kong un doctorado. Y yo tenía 19 años, yo estaba estudiando la carrera de producción y para mí ese suceso sí marca un antes y un después. Un cambio completamente. Pues digo, enfrenta naturalmente una crisis existencial porque te pone en perspectiva muchas cosas. Hay un fenómeno que yo sí experimenté y lo he visto en varios pacientes también que han experimentado algo así y también en varios testimonios. Cuando vives una pérdida de este tipo, es bien curioso cómo también te confrontas con tu propia muerte. ¿Sabes? O sea, frente a la muerte del otro, ves tu propia muerte. Entonces piensas en tu propia muerte, como que es como un espejo. Yo estaba experimentando eso en ese momento, como, wow, o sea, como que siempre la muerte, y más ahorita en nuestra época, parece ser un fenómeno que le ocurre a otros. Como que hay, como si fuera en otro espacio. Muy lejano. Lejano. No me va a ocurrir a mí, ¿no? Como si viviéramos, ¿no? Como aislados de la muerte. Es algo que no me ocurre a mí. Pero de pronto, al vivir estos fenómenos, ¿verdad? Gente muy cercana a ti, muy querida a ti, con un vínculo significativo ahí arraigado, de pronto te confrontas con tu propia finitud, como, órale, no, la muerte también es propia. Entonces, cuando yo vivo esta experiencia en mi duelo, sí se reconfiguran muchas cosas existenciales, como ideas de, bueno, a ver, si yo también me voy a morir, mi hermano murió a los 27 años, una vida corta, ¿qué voy a hacer yo con la vida? ¿Qué pasa si me empiezo a preguntar esas cosas? ¿Qué pasa si yo también me muero pronto? ¿Qué pasa si solamente quedan 8 años? ¿Qué pasa si solamente me quedan 8, 5, 4? No tenemos control total sobre eso. ¿Qué quiero dejar? ¿Cómo me quiero ir? Y entonces es cuando ahí decido dejar la parte de producción musical y digo, pues creo que algo que se siente correcto para mí, que cada quien va a encontrar o va a construir un camino diferente, es pues dejar este mundo mejor que como lo encontré. Empezando por mi comunidad. Eso me hace sentido hasta el día de hoy, y entonces es cuando dejo la producción musical y me empiezo a involucrar en proyectos sociales. Inicié uno de los primeros proyectos trabajando con una fundación de mujeres indígenas de aquí en Nuevo León, tratando de hacer unas pulseras. Tenía 19 años, mucha inexperiencia, un proyecto que no sale como hubiera querido, pero me enseña y sirve como puente. Un puente para luego hacer otro proyecto que reciclábamos llantas y hacíamos calzado con suela de llantas. Ese proyecto fue muy importante en mi vida. Estuvo más tiempo ese, ¿no? Ese estuvo más tiempo, claro. Del 2013 al 2000. Mi hermano muere en el 2012. El de los zapatos, empieza la idea en el 2013 y se materializa en el 2016. Fueron 3 años de probar y no, porque pues bueno, no existía una manera, pues sí, que como un camino ya trazado de cómo utilizar llantas como suelas de zapatos para que sean ergonómicas, etc. Entonces fue un proceso de mucho prueba y error de 3 años hasta que finalmente llegamos con un producto en el 2016. Paralelamente al proyecto de los zapatos, para poder sostenerme económicamente, me meto a dar clases en una preparatoria. Entonces, pues bueno, ahí estaba de medio tiempo como maestro, lo suficiente para poder mantenerme y al mismo tiempo poder dedicarle tiempo a este proyecto. Eso pasa del 2013 al 2016. Nuevamente volvemos a lo mismo de uno planea y el mundo se ríe, ¿no? Como yo en ese momento de mi vida, para mí era una certeza que ese proyecto de los zapatos lo iba a empujar a hacerlo exitoso y ese era mi camino. Y bueno, vuelvo a la certeza.
Pero nuevamente uno... ¿Y viste la película de Forrest Gump? ¿Mm? Bueno, yo siempre he visto mi vida, me he identificado mucho con Forrest porque cuando hice un análisis de la película hay un símbolo que significó mucho para mí, que lo veo reflejado mucho en mi vida. Si recuerdas la película, empieza con una pluma que cae en la banca frente a los pies de Forrest Gump. Y lo que hace Forrest es tomar la pluma y la guarda. Y luego ya te cuentan toda la historia. Y la película termina con la misma pluma yéndose al cielo. Y así acaba, esa es la última toma. Y si te fijas, lo que vimos durante toda la película de Forrest Gump no es más que a Forrest llegándole oportunidades toda su vida y él tomándolas y dejándose fluir y llevar por esas oportunidades que se sentían bien en el momento. Entonces, relacionando ambas cosas, podemos dotar de significado ese símbolo de la pluma. La pluma no son más que oportunidades que se ponen frente a ti y que Forrest Gump tomaba y seguía intuitivamente y se dejaba llevar porque se sentían correctas en el momento. Y cada pluma lo llevaba a otro lado. Y luego ese otro lado le ponía otra pluma y la agarraba y se iba a otro lado. Si recuerdas, así fue toda su vida. Oye, desde que Jenny le dice, corre, Forrest, corre. Y él dice, bueno, pues sí, me están persiguiendo, hay que correr. Corre y eso le genera una beca que le voy a ir a la universidad. Entonces, pues bueno, pues me invitaron a jugar y me dieron una beca. Pues vamos, se siente correcto, juega. Oye, lo del ping pong. Entonces empieza a jugar y le dicen, oye, te invitamos a representar. Pues vamos. Entonces, si te fijas, son puras plumas que se presentan frente a él y él las decide tomar. Entonces yo me siento muy identificado con eso y me gusta tanto ese símbolo porque lo veo. Para mí fue igual, ¿no? Tienes una pluma, el proyecto con esta fundación de las pulseras, era una pluma que se sentía correcto, la tomo. Oye, no fue definitivo, pero ese lugar me fue como puente porque me sirvió para el proyecto de los zapatos. Entonces otra pluma que se me presenta, la tomo. Oye, de repente mientras estaba haciendo el proyecto de los zapatos, se me presenta otra pluma. No era algo que yo pedí, pero que volvemos a lo mismo. Se presenta ante mí y la tomo, que fueron las conferencias. Me empiezan a invitar a dar conferencias sobre el proyecto de los zapatos. Otra pluma que no busqué, se me presentó. ¿En ese entonces ya generabas contenido? No. Nada. Estamos, yo estaba enfocado en este proyecto. Ahí es la transición, que me empiezan a invitar a dar estas conferencias que yo no buscaba, otra pluma que se presenta, la tomo, empiezo a dar estas conferencias y empiezo a descubrir este otro gusto. Oye, me gusta hablar. Y pensaba y la retroalimentación que me daban era que tenía una facilidad para hablar. Entonces, pues bueno, estaba eso y ya el punto cúspide en donde todo converge fue cuando Roberto Martínez, que lo conoces muy bien, uno de mis mejores amigos desde entonces, cuando estábamos en la prepa, desde los 15 años, él ya había empezado a compartir en videos y le estaba yendo muy bien contenido. Cuando nadie lo hacía en Facebook. Entonces, cuando él me ayuda, imagínate cómo son las cosas, ¿no? Pero yo le pido que si podía promocionar estos zapatos con una publicación, lo que hoy todo el mundo conoce como publicidad. Sí, claro. Pero en ese momento parecía que lo estábamos descubriendo. Entonces, hoy le dije, oye, me tiras paro de promocionar una fotografía de estos zapatos. Y cuando él lo hace, eso genera que una persona me contacta a mí porque vio que yo era amigo de Roberto para invitarnos. Digo, te estoy resumiendo mucho la historia, pero básicamente nos invitaba a los dos a dar una conferencia en Nueva York, a mí y a Roberto. Entonces yo, obviamente, por lo que había hecho Roberto por mí, yo quería devolverle el favor, me sentía en deuda y dije, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a fungir yo como intermediario para poder hacer que mi amigo vaya a Nueva York. Y en ese rol que yo asumí, pues de pronto el tipo me terminó invitando a mí también. Entonces fuimos a Nueva York a dar una plática, pero lo que iba a ser el punto de inflexión era que la razón, es decir, esta persona nos estaba invitando, especialmente a Roberto, porque le habían diagnosticado una enfermedad terminal 2 años atrás. Y cuando le diagnosticaron la enfermedad terminal, estaba pasando por un mal momento y le cayó un video de mi amigo Roberto en ese momento importante y entonces lo consoló y dijo él que no quería irse sin agradecerle en persona a Roberto ese gesto. Entonces por eso montó todo el proyecto, por eso montó todo el evento. Entonces imagínate, yo en ese momento de mi vida atestiguo eso y para mí fue un eureka. Dije, ¿cómo es posible? Hoy es muy intuitivo, siempre lo digo. Hoy es muy intuitivo, esperable y normalizado que pueda subir un video y que le llegue a un chorro de gente. O sea, ahorita en 2026 es algo muy normalizado. Esto fue en el 2016. No era tan esperable. Tan es así que no existía gente que hacía contenido en redes. O sea, Facebook, TikTok no existía. Facebook se utilizaba para compartir álbumes de fotos. Entonces no existía tal cual esta idea de viralidad así tan fácil, ¿no? Entonces, para mí atestiguar eso fue un eureka, fue un quiebre biográfico. Donde yo digo, no manches, o sea, compartiendo un video desde tu casa pudiste llegar a una persona a miles de kilómetros de distancia
y compartir un mensaje que le sirvió en un momento tan importante de su vida, para mí fue algo increíble. Y se sintió tan natural que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces yo me regreso de ese viaje al 2016 y regreso de ese viaje y es lo que empiezo a hacer. Pero no con una finalidad. A ver, en ese entonces tampoco podías pensar ni imaginar en hacer una carrera de eso. De hecho, ni te pagaban por eso, como hoy. O sea, genuinamente yo decía, oye, ¿sabes qué? Lo quiero hacer por el mero hecho de hacerlo. Yo todavía tenía pensado seguirle en mis zapatos. El problema fue, o más bien no el problema, el cambio se surgió en que cuando regreso y empiezo a hacer las dos cosas, pues yo no esperaba, ¿verdad? Fue una sorpresa para mí que el empezar a compartir videos iba a tener un impacto gigantesco. Yo no lo esperaba, yo no sabía que iba a llegar a esa viralidad. Entonces, en muy poco tiempo, porque yo empecé en enero del 2017, para junio, en 6 meses del 2017, tenía videos con millones de reproducciones. Algo que hoy es muy normal. Pero yo creo que por ahí te conocí. Probablemente, porque digo, no había nadie haciéndolo. O sea, eso también fue una fortuna, algo de suerte, que claro que se reconoce que, a ver, pues no había nadie haciéndolo. Entonces, obviamente, si tú empiezas en la primera camada a hacerlo, pues no compites con nadie. ¿Me explico? Entonces, tus videos son los que se ponen, güey. O sea, básicamente la gente te ve, güey, ¿sabes? O sea, muy diferente hoy en día, que ya está muy, muy competido. Entonces, claro que el timing fue perfecto, fue crucial el timing. Y sí, pues en muy poco tiempo se genera una viralidad enorme y entonces digo, órale, güey, aquí, o sea, empieza a surgir la idea, la concepción de que tal vez se puede vivir de esto, tal vez puedo vivir de esto. Y ahí es cuando ya me empiezan a invitar a más conferencias, ¿verdad? Que ya las estaba dando desde antes, pero ahora me empiezan a buscar más, evidentemente, por la viralidad. Y pues descubro que puedo vivir de esto, porque pues podía cobrar las conferencias y podía vivir de eso. Y entonces ahí ya es cuando se hace esa transición en donde pues debo de tomar la decisión de finalmente dejar el proyecto de los zapatos porque ya no podía dedicarle el tiempo a los dos y la verdad necesitas dedicarle el tiempo a una sola cosa para que esa cosa florezca. Si te divides entre muchas cosas, pues la verdad es que no vas a, creo yo que difícilmente vas a lograr que todas alcancen su máximo potencial. Y pues mi decisión fue, obviamente me llenaba mucho más de significado a mí esta parte de poder compartir mensajes, poder compartir reflexiones que pudieran ser útiles para la gente y poder compartir a lo mejor valores que yo quisiera ver en el mundo y que al mismo tiempo se volvían o me retroalimentaban a mí para yo también aprender de eso mismo y me motivaba. Entonces esa fue ya lo que marcó la transición final entre una cosa y otra. ¿Y qué crees que fue, que tuvo más peso dentro de ti para que eligieras este camino? ¿El mensaje que puedes llevar a la gente o la viralidad que veías que lograbas? Yo creo que estaban entrelazadas porque al ver que tanta gente resonaba con lo que quería decir, pues no sé, me daba una retroalimentación de que lo que estoy compartiendo parece importar, parece calar. ¿Me explico? O sea, entonces creo que en esa intersección entre el contenido y la audiencia y la viralidad se dio oye, pues tal vez sí tengo algo que compartir aquí y que conecta con la gente para bien. Y eso, yo creo que esa mezcla fue fundamental porque, a ver, 10 años después, porque estamos hablando de, o sea, es más, digo 10 años y digo, no, una vida, ¿verdad? Desde que empecé. Hoy yo conscientemente trato de interponerme entre lo que hago y la normalización. Es decir, porque cuando repites algo muchas veces, naturalmente tenemos un mecanismo de adaptación que lo terminamos normalizando para bien y para mal. Y entonces puedes caer, ¿no? En esta normalización de, ves a una persona que te dice algo y que te comparte una retro, algún video que dijiste y es como que, pues ya te lo han dicho tantas veces que psicológicamente lo normalizas y pierde valor. Bueno, yo trato hasta la fecha, 10 años después, de no conscientemente interponerme ante eso y no normalizarlo. Y es increíble. Y se lo digo a toda la gente que alguna vez me ha compartido algo para mí, porque a veces me dicen eso, ¿no? Alguien se me acerca y me dice, oye, yo sé que te lo han dicho. Y la respuesta que siempre le doy es, para mí, cada persona que me lo dice es como si me lo dijeran una única vez, porque no puedes normalizar algo así. No puedes normalizar el hecho de que una persona que se acerque a ti y te comparta que algo que dijiste fue importante en un momento de su vida, tomarlo a la ligera, como si nada. Porque eso te da una responsabilidad grande. Y eso es algo que debes de asumir. Y yo creo que, yo no le puedo decir a nadie qué debe de hacer, pero yo creo que es una responsabilidad que nosotros que tenemos influencia y que la gente nos las ha dado, porque finalmente la gente es la que te lo da. Es una responsabilidad que es preciso asumir. ¿Y cómo tomas, cómo manejas y cómo enfrentas tú esa responsabilidad que tienes con los millones de personas que te siguen?
Desarrollándome profesionalmente y académicamente todos los días. Justamente y esa es la otra transición, que es donde empiezo esto, que yo no esperaba, algo que rompía por completo mis expectativas, empiezo a notar esta retroalimentación de la gente y entonces digo, a ver, aquí yo tengo una responsabilidad enorme. Tengo que desarrollarme más profesionalmente en los temas, ¿verdad? Que me gustan, que me interesan, que conectan con la gente, para poder entregar algo más serio y, insisto, vaya la redundancia, profesional. Y entonces, como acto de responsabilidad, decido estudiar psicología. Entonces me meto a estudiar psicología. Paralelamente, como ya tenía, mientras estaba estudiando la carrera, estudio un máster en clínica psicoanalítica. Y cuando termino la carrera y este otro máster, estudio una segunda maestría en psicoterapia psicoanalítica que acabo de terminar en junio del año pasado. ¿No tienes práctica psicológica? Sí tengo. ¿Sí? Está exclusivamente orientada para lugares en donde no hay accesibilidad. Aquí en la ciudad, yo tengo mi filosofía actual muy definida, en donde siento tanta necesidad de devolver, tantas gracias que me ha dado la vida. La vida ha sido muy amable y generosa conmigo, que siento mi corazón inflarse hasta el punto de reventar de tanta gratitud y amabilidad de parte de la vida que necesito de regresar. Y mi filosofía actual, que he tratado de construir para retornar, es mejorar mi comunidad. Yo quiero mejorar mi comunidad porque creo hoy, hasta lo que me ha dado mi sabiduría actual, que puede cambiar en un futuro, pero creo que si todos hiciéramos eso, si todos nos enfocáramos en mejorar nuestra comunidad... Tu banqueta. Exactamente. O sea, el mundo sería muy diferente. O sea, empezar por aquí, mi comunidad, ¿cómo la puedo hacer mejor? Y dicho eso, entonces hablando de mi práctica psicológica, oye, ¿cómo puedo llevar la práctica psicológica a lugares donde no tienen acceso? Ni económico, ni de acceso, ni de movilidad. Entonces, mi práctica psicológica la tengo reservada para ciertas colonias de aquí de Monterrey, en donde voy varias veces a la semana para atender casos psicológicos gratuitos. ¿Verdad? Entonces, eso tengo una. Que no es algo de lo que hablo mucho porque, pues digo, es algo, o sea, que no sé, es algo difícil, como que a veces piensas, oye, pues ¿para qué? Como que hay gente que te dice, oye, pues deberías de comunicar, pues no sé, o sea, no lo hago por eso. ¿Verdad? Entonces, a lo mejor por eso mismo no lo comunico tanto. Y la otra parte que también ahorita estoy empezando es con una fundación que se llama Faro de Luz, que también tiene la intención de... a mí algo que siempre lo he dicho, lo dije en un podcast hace poco y esta es la segunda vez que lo digo, pero algo que me apachurra mucho el corazón a mí es la injusticia, porque es una injusticia, no hay otra palabra para decirlo, en la que, y más en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, en la que una persona se gana algo, o sea, ha tenido mérito de algo y por algo como un recurso no puede desarrollarlo. El ejemplo, yo hablo específicamente de aristas como la deportiva, la artística y la académica. O sea, a mí me rompe el corazón ver a una niñita de 12 años que se ganó, ¿verdad? Nadie le regaló nada, por práctica, disciplina y esfuerzo. Se ganó un boleto a competir en un mundial en Tailandia, de Muay Thai, a los 12 años, y por algo como no tengo recurso, se pierde esa oportunidad. ¿Y cuántas alas? No, y véalo a lo largo, ¿no? ¿Cuántas alas se rompen por algo así? No por falta de talento, ojo. Claro. No por falta de talento. Por injusticia. No por injusticia. Entonces, nosotros, eso es algo que a mí me toca mucho, me repercute mucho emocionalmente. Entonces yo dije, yo quiero apoyar esos casos. Entonces, ahorita justo y enfocando en esta filosofía de la comunidad, abro convocatorias mensuales para que gente exclusivamente en Nuevo León, mi estado, pueda mandarme como situaciones de ese tipo, competencias artísticas, situaciones académicas o deportivas, que ya se ganaron una ida al mundial y, oye, y les falta recurso. Y entonces nosotros fungimos en Faro de Luz como el apoyo económico y que además cerramos con un 180 grados, que es la persona que se apoya regresa algo a la comunidad, con una cadena de favores. Entonces nosotros te apoyamos con el recurso, compites y luego tú elaboras algo social que quieres entregar a tu comunidad. Sí, nos pagas con clases para tus niñas. Exactamente. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita en Faro de Luz y es increíble. O sea, de verdad que yo estoy pasmado con lo que se ha logrado. Con algo tan, o sea, de verdad, con el talento ahí está. Una chiquita que acabamos, que fuimos parte de un grupo de que la apoyamos, a Nicole, 11 años la niña.
y se había ganado el boleto para competir en Muay Thai en Tailandia. La apoyamos junto con otro grupo y ganó el oro. Ganó el oro. Se trajo el oro. Dices, güey, ¿qué? O sea, imagínate si no hubiera, o sea, no lo consigues, bueno, ese sueño se trunca, la experiencia se trunca y eventualmente las alas se cortan. Y ese es un caso. ¿Cuántos casos? 10,000 o más. No, exacto. Entonces, eso es lo que yo, o sea, eso es algo que siento la necesidad fuerte de poder contribuir y por eso también hago el llamado, aprovechando el episodio también porque me imagino que mucha gente de aquí de Nuevo León te escucha, ¿no? Tienes una audiencia muy, muy latente aquí en Nuevo León, ¿no? Un poquito. Bueno, pues yo sé que sí, eres una figura conocida aquí de Nuevo León. Y te aprovecho, si alguien nos está escuchando, a tratar de contagiar esta necesidad. Oye, miremos hacia aquí. ¿Ya te constituiste formalmente eso? Como fundación estamos en el proceso. Yo te regalo. Yo soy notario público. Yo te ayudo con todo eso. Muchas gracias, te lo agradezco. Ya salió algo. Sí, claro, exacto. Gracias, te lo agradezco. Y te voy a buscar para ver si necesito checar con el equipo si el proceso ya se lleva, si ya se pasó hasta ese punto o no, y te aviso. En algún momento yo también hice algo similar cuando vendí Boca Negra y teníamos dinero de otra empresa para marketing. Y yo les dije, vamos a invertir en los jóvenes. Uh-huh. ¿En qué? Dijo, ¿por qué? Porque pues mi historia venía de que me dijeron que no, que ni madres. Y lanzamos una que se llamaba Vive tu Historia, que era buscar emprendedores que no podían renunciar a su trabajo o crecer su emprendimiento porque no tenían las horas disponibles para trabajar o el encauce suficiente para poder llevarlo. Y me acuerdo que dije, en vez de gastar en panorámicos pendejos, güey, vamos a invertir en 6 meses de sueldo para 5 chavos. Y les dimos mentoría con Endeavor. Estuvo muy bonito. Salieron ahí varios, los de Blooders, no sé si los conozcas, unos chavos muy padre. Y bueno, yo también soy de los que creo, como tú, que si tenemos una pizca más que alguien, creo que estamos obligados a compartirla, ¿no? Sí, yo comparto. No podemos obligar, no es una obligación, pero yo creo que, moralmente estamos llamados a eso. Y con la red de contactos que se tienen, seguramente se logran muchas cosas. No es que sea algo que no se pueda lograr, ¿no? Claro. Y eso es otra cosa que me he dado cuenta. O sea, siento que hay mucha gente que quisiera, pero yo creo que hace falta organización. ¿Sí explico? Eso es lo que yo creo que falta. Y el liderazgo. Sí, pues alguien tiene que liderar para organizar. Mucha gente quiere apoyar, pero no sabe cómo, no se va a meter y pues necesitan a lo mejor una organización en la cual, o sea, una red de organización, lo que sea, que pueda a lo mejor canalizar esas cosas de manera... y que pues confíen, ¿verdad? Porque obviamente son temas delicados que pues la confianza es algo importante también. Pero yo soy fiel creyente en que hay mucha posibilidad de poder contribuir y qué mejor, insisto, en tu propia comunidad. O sea, eso es algo que yo siento que al final de cuentas, si lo quieres ver del punto de vista egoísta, te va a retribuir egoísticamente hablando. ¿Por qué? Porque vas a tener un lugar mejor para tus hijos, para toda la gente a tu alrededor, y un lugar mejor, pues bueno, bajas índices de cosas que a lo mejor te preocupan. Entonces, al final de cuentas, te va a beneficiar si lo quieres ver de este lado. Si no te convence simplemente el ayudarlo. O sea. Oye, Farid, y cuéntame algo. ¿Qué parte de tu contenido viene de cosas que probablemente tú no has sanado? Seguro mucho. Por ejemplo, lo tengo muy claro, el duelo y la pérdida. O sea, y el experimentarlo y también, obviamente la experiencia me hizo interesarme bastante también por la parte literaria, o sea, psicológica y profesional acerca del mismo tema. Y siento que son todos síntomas y reflejos o indicadores de una herida que no termina de cerrarse, porque el duelo, a mí me gusta, o sea, algo que a mí me hace sentido, un marco conceptual que me hace sentido es que el duelo es la experiencia de una imposibilidad. Es ante todo eso, una experiencia de una imposibilidad. ¿Qué significa eso? Es la constante, perpetua, crónica tensión entre el deseo de recuperar algo que se perdió y la constante caída en cuenta de que no es posible hacerlo. Por eso es la experiencia de una imposibilidad. Algo se fue, algo muy íntimo, muy significativo se fue y lo quieres recuperar, lo quieres explicar, lo quieres asir, lo quieres capturar, pero caes constantemente en la cuenta de que no es posible. Eso es una imposibilidad. Y reflejo de eso son las irrupciones
y las creaciones. O sea, a final de cuentas, en esa herida que no termina de cerrarse del todo, es de donde surgen las creaciones, los proyectos que dan sentido, las obras de arte, las expresiones, ¿no? Porque son intentos de tratar de asir la pérdida, ¿no? Yo hablo del duelo porque es una manifestación, un gesto de tratar de capturar eso que se fue. El que yo escriba poesía es sobre el tema y sobre las pérdidas es otro intento de tratar de asir aquello que no es posible hacerlo del todo. Y como no es posible hacerlo del todo, entonces constantemente estás, constantemente, ¿no? Sí. Constantemente. Entonces, eso es una manera de expresar a través de mi trabajo, por ejemplo, cuando hablo del tema, pues es una forma de hablar de esto que no termina de cerrarse. O sea, lo haces por ti más que por la gente en ocasiones. Pues, pueden coexistir las cosas. Pueden coexistir. Puedes hacer algo por ti y a la vez por la gente. Y creo que en mi caso algo así converge. ¿Y crees que la tristeza o la angustia venda más que la felicidad? ¿A qué te refieres? A que conecte más. Conecte. Que la tristeza y la angustia conecte más. Pues bueno, yo creo que suele tocar cosas muy profundas porque al final de cuentas somos seres en falta. Somos seres que siempre estamos en falta. La falta es estructural y creo que desde diferentes sistemas teóricos se articulan de manera diferente, pero desde el que desde el que yo me desarrollé, que es la clínica psicoanalítica, se ve al ser humano como estructuralmente en falta. ¿Qué quiere decir que estemos estructuralmente en falta? Que la naturaleza misma del deseo es insatisfactoria. Es decir... Te construyes siempre. Ajá, es decir, puedes lograr desear algo y en el momento en que lo capturas, todo el mundo lo ha experimentado, de repente quieres algo más, ¿no? Y lo normalizas y hay algo más. Y luego, si te fijas, el deseo simplemente la naturaleza misma del deseo es desplazarse, ¿no? Deseas algo, llegas a ese punto y se desplaza hacia otro lado y por más que intentas atraparlo, no lo puedes atrapar. Eso es a lo que se refiere la idea de que estamos estructuralmente en falta. Pero la falta no es, es algo humano en el sentido que al mismo tiempo la falta es lo que hace que nos movamos, los que nos impulsa a crear. ¿Sí me explico? O sea, pues, el deseo no es malo. El deseo te mueve a hacer cosas, a buscar. Claro que, pues bueno, en muchos casos puede haber gente que nos negamos a evitar ese deseo, a estar en línea con ese deseo y pues luego ahí se producen a lo mejor cierto tipo de patologías. Pero bueno, el punto es que dicho eso, muchas experiencias que son muy constantes en la vida, quizás yo siempre pienso que la felicidad y este tipo de las alegrías son raras. Son momentos raros de la vida que se dan de espontáneo. No los puedes controlar del todo. Puedes controlar procesos, pero el momento eureka es más, muchas veces esos momentos se aprecian en retrospectiva, ni siquiera en el momento. Muchos de los momentos que nosotros miramos hacia atrás y decimos, no manches, yo fui feliz ahí, cuando vivimos esos momentos no los sentimos tan así, sino en retrospectiva. ¿Y por qué el ser humano no logra ser feliz en el momento? Porque siempre falta algo. Siempre falta algo. Y a ver, yo creo que podemos convivir con la falta. Podemos integrar la falta, ¿no? Porque cuando tú entiendes e integras la falta, desde mi punto de vista, es cuando llegas a la realización de que que nunca vas a estar completo del todo. Pero que eso... Está bien. No está mal. ¿Me explico? Porque, pues, qué bonito tener algo que querer hacer, ¿no? Qué bonito querer mañana necesitar de ver mañana una persona que amo. Qué bonito tener algo que me mueva como para levantarme el día de mañana y querer a lo mejor hacer algo creativo, laboral, ¿no? Qué bonito tener esa motivación, ¿no? Paradójicamente, si fuéramos seres realmente en completud, o sea, ojo, realmente, pues ya no tendrías motivo a hacer nada. Es más, clínicamente, desde esta perspectiva, clínicamente hablando, una persona sin deseos es una persona en depresión. Horrible. Horrible. O sea, si hablamos de una desesperanza del futuro, de hecho, pues, es una de las sensaciones primordiales en un estado de depresión clínica, la desesperanza que tiene que ver con no hay deseo. No hay deseo. ¿Me explico? Y de hecho, a ver, esto es algo que muchas culturas, y si quieres ya hablar de la sabiduría antigua, que pues muchas cosas que nosotros también nos enfrentamos son cosas que se han dicho, no son nuevas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la filosofía oriental, ¿no? Esta idea del deseo como sufrimiento. O sea, lo que trataba de decir, la verdad, noble no era tanto como algo que pudieras mitigar el deseo, ¿no? Esta idea de que la causa del sufrimiento es el deseo.
porque no es algo imposible de poder llegar a eso, sino que más bien en la traducción real, o por lo menos a través de la idea de Alan Watts, que se encargó de traducir, ¿no?, la filosofía oriental a Occidente, él hablaba que la verdadera traducción de esta segunda verdad noble sobre el deseo no era que el deseo era sufrimiento, sino que la frustración del deseo era sufrimiento. De no lograrlo. Exacto, eso es muy diferente. Es muy diferente, por eso muchas cosas se pierden en la traducción. Pero es muy diferente hablar de que el deseo es sufrimiento a hablar de la frustración es el sufrimiento. El decir, oye, pues, el no lograr algo, entonces, no, eso es sufrimiento, la frustración porque algo no sale como tú esperabas. Y si te fijas, sí, mucha parte del sufrimiento humano viene de haber querido algo, de que la vida te diera algo y que la realidad te dio otra cosa. ¿Crees que la felicidad se construye más fácil logrando más o queriendo menos? Híjole, quién sabe. O sea, yo creo que vendría de una, a lo mejor de una. Ahorita tengo muy bien clavada y estaba justamente pensando hoy en la regadera de eso. Hay una canción que ahorita me está gustando mucho y que me hace pensar mucho en lo que dice. Y digo, wow, o sea, esta canción en sí misma lo que dice es como un moto de vida, que es la de José María Napoleón, la de Vive. ¿La conoces? Lo acabo de escuchar en la Plaza de Toros de Aguascalientes en vivo cantando. Okay. Trata de ser feliz. Y yo creo que esa estrofa es increíblemente sabia y pudiera resumir un gran moto de vida. Trata de ser feliz con lo que tienes. O sea, acuérdate que dice eso, trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente y luchando lo conseguirás. Fíjate lo profundo de esa estrofa, porque no está hablando de pasividad ni resignación. No está diciendo como, trate de ser feliz con lo que tienes y ya, güey. Sí, sí. No. Sino, trate de ser feliz con lo que tienes, con lo que tengo el día de hoy. Y al mismo tiempo, porque no es algo mutuamente excluyente, o sea, porque somos seres en falta y podemos aspirar a algo más, al mismo tiempo, lucha por eso. No son cosas mutuamente excluyentes. Yo puedo estar feliz con lo que tengo, ¿verdad? Y como decir, oye, si en dado caso, o sea, yo agradezco lo que tengo, soy feliz con lo que tengo, y al mismo tiempo voy a buscar algo más. No creo yo que sean cosas. A veces tendemos a ver el mundo muy infantil, que es como mutuamente excluyente. Tanto en emociones como en cosas, ¿no? Es decir, no, pues es que no puedes querer algo más y estar feliz. No. Estoy muy satisfecho con lo que he hecho. Y yo te lo puedo decir, por ejemplo, yo lo que yo he hecho. A ver, si yo me muero hoy, me muero muy satisfecho. Estoy muy satisfecho y feliz con lo que he hecho, con lo que tengo, con mis relaciones, con mis cosas, con mi trabajo. Estoy muy satisfecho. Y también quiero algo más. Y también quiero seguir logrando más cosas. Ambas cosas pueden coexistir. Yo le llamo, me gustó una vez que lo escuché de un terapeuta y le dije, se lo voy a robar, la idea del glorioso y también. Porque fíjate cómo el lenguaje crea realidades. En lugar de decir, oye, pues sí, estoy feliz con lo que tengo, pero me gustaría algo más, no, porque el mismo pero es como invalidar o minimizar lo anterior en el lenguaje. Es decir, oye, estoy feliz con lo que tengo y también quiero más. No, entonces, si te fijas cómo queda el lenguaje. Semántica. O sea, pero es un glorioso. Por eso le llama el glorioso y también, ¿no? Porque o sea, se siente hasta diferente decir y también. O sea, no lo minimizo. Y también quiero esto. No están peleados. Acabo de leer una cosa muy, muy chingona que dicen: lo perfecto llega cuando sabes que ya no le puedes quitar nada más. No cuando le puedes poner más. Y mi momento de la vida me hace cada vez hacer menos cosas. Y creo que tiene que ver con plenitud más que con falta de ambición. Sí, claro, sí. Y también como esculpir lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, creo que eso también es fundamental. O sea, independientemente de la cantidad, o sea, de querer más o querer menos o necesitar menos, yo creo que gran parte de lo esencial, por lo menos existencialmente hablando, se esconde en lo que es verdaderamente importante para ti, ¿no? Que yo creo que es una forma de aprender a morir. Por eso hablo de lo existencial. Chico, ya me estás matando. No. Es que me gustó mucho eso. Hay un libro que se llama De la brevedad de la vida, de un filósofo que se llama Séneca, que me llamó mucho la atención lo que articulaba, porque hablaba como, y esto, estamos hablando de sabiduría de hace 2000 años, ¿verdad? O sea, mucho tiempo atrás, pero dices, híjole, qué relevante es todavía todo esto, ¿ah? Que decía él que mucho se nos enseña a aprender a vivir, pero poco se nos enseña a aprender a morir. Y yo decía, pues, caray, está interesante esto. Porque sí, tiene un punto, ¿no? Porque aprender a morir es es aprender a llegar al hecho de muerte y poder mirar en retrospectiva con una sonrisa en la cara. Poder decir, oye, pues miro en retrospectiva y digo, pues bueno, estoy satisfecho con lo que hice en mi vida.
Eso es aprender a morir. ¿No? O sea, a prepararte para llegar a ese punto de una forma en la que estés satisfecho existencialmente con lo que hiciste y no llegar a ese punto y decir, ay, cabrón, no manches, me arrepiento del 99% de las cosas que hice, ¿no? O sea, como decir, qué triste llegar y qué difícil, qué duro, me imagino, llegar a ese punto de tu vida y mirar atrás y decir, ay, cabrón, güey, la cagué, ¿no? Entonces, aprender a morir también es eso. Aprender a morir siento yo que es poder investirte, volcarte, como dice esta canción, ¿no? De José María Napoleón. Vivir intensamente las cosas que son importantes para ti. Tal vez todo se reduzca a eso. A poder articular esas cosas que son importantes para ti, volcarte como el mar. Probablemente hasta los libros religiosos te están preparando a morir. ¿No? Pues sí. Esta oferta del mundo no terrenal que te está diciendo, esta es la guía para que tú te vayas bien, ¿no? Claro, sí. Oye, cuéntame una cosa porque ¿qué crees que sacrificó Farid para convertirse en Faridiac? ¿Qué sacrificó Farid? Buena pregunta. Pues, ¿qué podría ser? Certezas. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes y que más definitorias de mi vida hasta hoy. Y digo, por la propia experiencia de haber creído cosas o de haberlas tomado como certezas en mi vida y que la vida constantemente me haya volteado esas cosas, que me ha hecho ver, o sea, mirar mi vida de manera diferente y mi futuro también. O sea, como que he aprendido a que las certezas, pues, no son estáticas. ¿Verdad? Que las certezas nos ayudan a poder caminar y dirigirnos a ciertos caminos, pero pueden en un momento a otro derrumbarse. Y lo que siempre creíste de algo puede ser no es cierto. Y en lugar de verlo como algo fatal, como algo, como una crisis en sí, que sí lo puede llegar a ser, trato de mirarlo como parte esencial de la vida y del crecimiento de una persona. Porque a final de cuentas uno no lo sabe todo, no lo puede saber todo. Y lo quiere saber todo. A veces incluso. Y el poder actualizar tus certezas y tus creencias de la vida con el pasar del tiempo, pues es un reflejo también de, vaya la redundancia, crecimiento, de madurez. Y también me emociona verlo de esa forma porque me hace sentir intriga por las potencialidades que puedo descubrir sobre mí mismo. A ver, estaba en un camino que me llevó a otro camino que nada que ver y me llevó a otro. Entonces, si te fijas, pues digo, si tú le preguntaras al Farid de hace 10 años que emprendió este camino, incluso un camino en particular, si tú le dijeras a ese Farid, oye, vas a estar aquí ahorita, pues me había reído, incluso siendo el mismo camino. Entonces, eso también a mí me genera una especie de emoción y de curiosidad de explorar mis propias potencialidades, hasta dónde puedo llegar, qué habilidades puedo desarrollar. Porque al final de cuentas, a mí me gusta existencialmente vernos como esta idea que muchos filósofos han hablado de vernos como posibilidad. ¿No? Somos posibilidad. Cada quien tiene como una configuración particular de posibles. ¿No? O sea, tú, Sergio, tienes una configuración particular de posibles. Yo tengo una configuración particular de posibles. Y a mí me genera mucha intriga poder explorarla. ¿Cuál es mi configuración de posibles? ¿Qué habilidades, hasta qué potencialidades puedo desarrollar? Y eso, el verme de esa forma como algo que se construye en el camino y no como algo estático, a mí me emociona. ¿Te emociona más el futuro que el pasado? Claro, pues el futuro, bueno, me emociona lo que puedo construir en el futuro en el presente, porque el pasado ya no es y el futuro tampoco. Pero eso es lo interesante, que todo eso se construye en el hoy. El pasado está vivo, eso es como un ente vivo que es relevante en la actualidad, ¿no? Eso es, digo, incluso en psicoanálisis, pues es uno de los principios primordiales, que el pasado no es algo que ya fue y que ya no influye, sino que el pasado está vivo, está latente aquí, está pasando en este momento. Pero es cuando llegan también a mí me gusta complementar esa visión, que para muchos es antagónica, a mí me gusta complementarla, con una visión existencial de que no solamente somos el pasado vivo, sino que somos el futuro sucediendo hoy. ¿Por qué? Porque aunque el futuro ya no está influyendo en lo que estamos haciendo ahorita. ¿Te estás preparando para eso? Exactamente. Pero el hecho de que yo haya tomado la decisión en el presente, en aquel presente, remontémonos, viajemos en el tiempo, a la decisión de estudiar psicología. La decisión en el presente de estudiar psicología estaba sujeta a una proyección en el futuro, a un posible de ser psicólogo. Entonces el futuro estaba ahí. ¿Me explico? Como algo vivo.
También, aunque no era, ¿sabes? Está esta paradoja de algo que no es, pero es. No, hay una frase bellísima de Sartre, un filósofo existencial, que decía... Jean Paul. De Jean Paul Sartre, que decía, no soy lo que soy y soy lo que no soy. Ah, cabrón, dices, che trabalenguas. No, pero es me eso. confundiste más, cabrón. No, pero es eso. Es bellísimo porque cuando lo entiendes cobra un sentido diferente. No soy lo que soy. Es decir, no soy el pasado, pero lo soy. No soy el pasado porque me constituye, pero no me determina. No es destino. Entonces, no soy lo que soy. No soy el pasado, pero sí lo soy. Y luego dice, y soy lo que no soy. Es decir, soy mi futuro porque el futuro está influyendo en este momento, pero no lo soy porque todavía no es. Entonces dirías, bueno, ¿qué eres? Posibilidad. Qué mejor, ¿no? Posibilidad que te construyes en cada momento presente. Oye, ¿y qué parte del éxito nadie te lo advirtió? Bueno, pues yo creo que uno nunca está preparado, aunque lo pueda hacer, a la atención pública. La atención, recibir atención de tanta gente es algo para lo que uno nunca está suficientemente preparado. Aunque puedes a lo mejor esperarlo e imaginártelo, pero yo creo que nunca estás del todo preparado. ¿Cómo lo has manejado tú? Bueno, creo que hay etapas, hay sub y bajas, hay momentos en los que lo manejo mejor que otros, pero creo que de manera consistente ha sido, considero que he desarrollado las herramientas emocionales necesarias para poder navegar con esto, por lo menos hasta hoy. No sé el día de mañana qué vaya a pasar, pero hasta hoy creo que las herramientas, el repertorio de herramientas emocionales que he desarrollado me han ayudado a poder navegar esto, tratar de montar esto, ¿verdad? Porque así es como un toro, ¿no? Que estás montando un caballo salvaje que estás de montar y hay momentos donde, ay, caray, y luego más tranquilos y ahí vas navegando, ¿verdad? En esto, pero sí, es algo que uno nunca está listo del todo. ¿Ha habido algún momento, algún suceso que te haya afectado personalmente por la fama? En general, pues que mi historia, ¿verdad? Para bien o para mal, se vuelva de otros, ¿no? O sea, es decir, pues tú al volverte público, naturalmente, a ver, no me considero ninguna víctima, pero naturalmente te conviertes en propiedad pública. Dejas de ser propiedad tuya, es decir, propiedad pública y pues no tienes control. O sea, no tienes control de lo que se dice, no se dice, etc. Entonces, eso ha sido a veces complicado a lo largo de estos 10 años, como, órale, o sea, pues sí, ya mi historia no es mía. Y yo puedo tratar de... Y es bien interesante porque a final de cuentas, pues es una relación con una imagen. Eso es. No deja de ser eso. Ojo, para bien como para mal. No lo estoy hablando nada más del lado negativo. También para bien. O sea, la idealización, por ejemplo. O sea, la gente se relaciona con una imagen. Y cuando la gente se relaciona con una imagen de algo, se juegan muchas cosas. Muchas proyecciones, muchas identificaciones. No tienes experiencia directa de la persona. Estás relacionándote con una imagen. Y ojo, para bien o para mal. Para bien en el sentido de que, pues bueno, pues a lo mejor representas a algún tipo de persona o un modelo positivo, ¿no? En donde pues te sirves para a lo mejor transmitir ciertas virtudes o ciertos valores que la gente interioriza y a lo mejor ocupas un lugar que era necesario en la vida de alguien. Muy bien. Pero para mal también, ¿no? Representas ansiedades, angustias o cosas que no se han elaborado, o, ¿sí me explico? Y pues te vuelves contingente de proyecciones, a lo mejor de cosas no tan agradables. ¿Sí me explico? Entonces, claro. Híjole, es complicado navegar por eso, pero hay que estar conscientes de eso. Hay que estar conscientes. Ojo, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, es decir, tanto para lo bueno en el sentido de que, a ver, güey, tampoco no voy a creer un Dios, no me voy a creer, ¿sí me explico? El salvador de... No. Tanto para bien, a ver, o sea, no se trata de mí, ¿me explico? Sino se trata de lo que puedo llegar a representar esta imagen, tanto para bien como para mal. Entonces, ni para lo bien ni para lo malo, sepárate. ¿Sí me explico? Sepárate y si es un trabajo interesante el poder separarte de ambas partes, ¿no? El tratar de no perderte en todas estas representaciones o imágenes que de repente recibes del otro lado. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te cuesta desconectarte de la versión pública de ti? Me cuesta desconectarme de la versión pública. La verdad es que a veces cuesta entender
sí cuesta que el mundo digital, o sea, porque tú lo entiendes conscientemente, pero no a veces hay un retardo entre entender algo intelectualmente y entenderlo emocionalmente. Es más difícil emocional. Sí, suele haber un retardo. ¿No? O sea, tú puedes, seguramente te ha pasado y la gente que nos escucha, que tú entiendes algo, ¿no? Racionalmente y dices, claro, pero parece que no lo has entendido emocionalmente. Parece que hay un retardo, una separación. ¿Ah? Entonces, a veces también sucede mucho de parte de este lado, por lo menos en mi experiencia, que hay un retardo entre entender, como que emocionalmente entiendas que el mundo digital no es el mundo real. Porque, a ver, tu cerebro también se le dificulta. Al cerebro de todos nosotros se nos dificulta, ¿verdad? Como distinguir, ¿no? A ver, este mundo no es el mundo real. O sea, para todos los cerebros hay una dificultad, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, naturalmente uno lo vive y es, a ver, espérate, güey. O sea, puedes sentir que hay un grupo, o sea, hay ciertas personas que a lo mejor les caes mal o dicen algo de ti destructivo. Y crees que el mundo entero, crees que vas a salir a la calle, güey, y todo el mundo. ¿Sí me explico? Porque el cerebro, ¿verdad? Y hay esos sesgos se juegan en las redes, ¿no? Y no nada más en una figura pública, o sea, en cualquier persona que utiliza las redes te crea esos sesgos, ¿no? Creas naturalmente porque es un mundo editado. Es un mundo que tiene muchos sesgos, hay algoritmos que te presentan ciertas cosas, pero no todas. Entonces no es la representación, ni siquiera es una representación cercana a la realidad. Pero nuestro cerebro, con sus sesgos, no lo entiende. Hasta que no contrastas. Por eso es importante contrastar constantemente el mundo real. Porque de repente tienes estas ideas y sales y dices, chinga. Pues no, güey. O sea, sacas, o sea, no es lo que yo creía, ¿verdad? Claro. Y es importante hacer ese contraste porque a veces esa línea se pone muy difusa y es motivo de muchas malestares emocionales y claro. Hoy en día, ansiedades, depresiones, o sea, sí hay, y los papers lo avalan, yo lo puedo avalar también en mi práctica clínica, sí hay una correlación entre el uso de las redes sociales y mayores síntomas de depresión y ansiedad. O sea, sí hay una correlación y por lo tanto, cuando una persona reporta un menor uso de esto, reporta menos síntomas de estos. Entonces sí hay una correlación. ¿Te preocuparía que la gente que te escucha busque reemplazar una terapia con tu contenido? Yo creo que cada caso es un caso, ¿verdad? Claro que hay situaciones que claro que no se pueden... O sea, sí creo que sí podemos generalizar que no debemos de esperar soluciones fáciles a problemas complejos. Eso yo creo que sí podemos generalizarlo. Es decir, si algo, ¿verdad?, se está volviendo crónico, algo se está volviendo constante, la consistencia, ¿verdad?, de tu vida ya por determinado tiempo es de cierto malestar psíquico y que simplemente el ver contenidos nada más te está dando pequeñas galletitas de bienestar, pero la consistencia sigue siendo lo mismo. Yo hago un llamado aquí que, a ver, esto no es un sustituto, los contenidos que yo comparto no son un sustituto para nada en lo absoluto de una terapia ni de un problema complejo. La terapia lo que te ofrece, ¿verdad? Y que es muy, muy valioso, es un trato a tu caso particular, ¿verdad? Porque eso no te lo va a dar ningún contenido. ¿Verdad? Ningún contenido te va a dar la escucha, ¿no? Y más en los formatos que hoy en día pues bueno, se promueven más en los algoritmos, ¿verdad? Hay una complejidad, hay una historia particular, hay síntomas que incluso pueden ser los mismos, pero las causas son diferentes. Es como, siempre me gusta poner el ejemplo, y lo leí de un libro que me pareció que lo articuló muy bien, de Darian Leader, que hablaba como, por ejemplo, de la gripe, ¿no? Ese es el síntoma. Y tú puedes tener gripa, y yo también puedo tener gripa. Es el mismo síntoma, pero tu gripa es un síntoma de COVID, y mi gripa es un síntoma de otra cosa. Es el mismo síntoma, la manifestación es la misma, pero lo de abajo es diferente. ¿Me explico? Entonces, por eso mismo, cada historia es particular y cada síntoma se sostiene por una historia particular de factores biopsicosociales, ¿verdad? Que ya en el momento de estar en un cuerpo particular, con una vida particular, con una historia particular, pues tienes una causa particular y eso es lo que se trata idealmente en la terapia, que no te lo va a dar ningún contenido porque no hay una interacción, ¿verdad?, real con la persona detrás del contenido. ¿Crees que en las redes hay mucha gente probablemente hueca intentando dar consejos que no debería?
Bueno, digo, pues puede ser. ¿Verdad? Yo lo que recomendaría tal vez, y es lo que trato de poner en práctica y creo que es lo que a mí me gustaría ver en el mundo, pero entiendo que cada quien es un camino distinto, pero es tratar de profesionalizarte en lo que haces. O sea, si hay algún tema que te gusta, de una disciplina o alguna pasión que tienes, trata de profesionalizarte en ello. Es decir, de nunca dejar de aprender a través de ello, volverte genuinamente un experto y entonces mejorar lo que compartes y asumir. Yo sí creo que, bueno, es lo que yo insisto, viendo los de mi propio mundo y la responsabilidad que yo trato de asumir. No le puedo exigir a nadie ni obligar a nadie a nada. ¿Quién soy yo para hacerlo? Solo que yo considero que si tenemos una influencia, si yo tengo, la gente me da una influencia sobre comportamientos, emociones y demás, pues bueno, hay una responsabilidad, creo yo, que por lo menos yo quiero asumir y que es preciso asumir, y la manera en la que creo que la puedo asumir es justo así, profesionalizándote, nunca dejar de aprender, seguir educándote, actualizándote para poder entregar un contenido mucho más profesional y cuidado. Yo sí creo que hay muchos charlatanes, pero al menos el que el tema esté allá afuera de salud mental hace a la gente más consciente, ¿no? Porque sí, se rompen tabús. Se rompen tabús, estigmas, totalmente. Y digo, no podemos, y eso creo que es algo importante mencionar, no podemos reducir tampoco los fenómenos mentales a una cuestión. O sea, no podemos más bien dejar de lado las condiciones de la época y en las que vivimos, del entorno, en los problemas mentales y emocionales de la actualidad. Que a veces podemos caer en eso. Como dijo Benedetti, tiempo, lugar y circunstancia. Correcto. Entonces, eso es importante no separarlo, porque todo fenómeno afectivo, o sea, todo malestar emocional, como bien también Freud habló de eso desde Malestar en la Cultura, se sitúa en un momento determinado, con condiciones determinadas. Entonces, los síntomas, las situaciones emocionales nos dicen mucho de la situación y la cultura y de la época, que a lo mejor hay algo que no está funcionando o que está produciendo esos síntomas y hay que mover esas variables. Es difícil hablar de salud mental, ¿verdad? Y de problemas individuales de una persona si está en un trabajo que lo explota todos los días. Sería irresponsable tratar, creo yo, o negligente tal vez, el tratar un caso así sin considerar el contexto en el que se encuentra. Porque, pues bueno, a lo mejor ya esa depresión en la que está es un acto de resistencia del propio cuerpo a seguir con esa explotación. Puede ser. No sé, o sea, si me explico, no podemos. Y muchos autores han hablado de esto últimamente, de patologizar al individuo cuando está en un entorno o un sistema que lo enferma. Claro que siempre hay un pequeño grado, tal vez, de individualidad, claro. O sea, que claro que influye lo que uno puede hacer, pero hay ciertos casos en los que el entorno es tan aplastante que puede llegar a aplastar cualquier voluntad. Voy a cambiar tantito el tema. Adelante. Porque sé que también lo entiendes bastante bien. ¿Crees que la gente quiera hoy amar o quiera validación? Bueno, creo que no son cosas que se excluyen. O sea, creo que tal vez pudiéramos decir que estamos estamos de entrada interconectados, en el sentido que somos animales sociales y venimos al mundo. Es más, para poder estar en el mundo necesitamos haber sido cuidados por un otro. Si nos hubieran dejado a merced, cuando nacimos morimos. Entonces tenemos una necesidad, estamos interconectados y somos los más pendejos de todos los animales, ¿verdad? Pues sí, somos de los que más necesitamos del otro para poder llegar a un punto de individualidad e independencia. Entonces básicamente eso es algo muy, es una condición de la existencia, el otro. Y por lo tanto, no podemos, pues básicamente pudiéramos decir que este deseo, esta necesidad de ser amado, amar y ser amado, se vuelve una necesidad también existencial del ser humano. Estamos en una búsqueda constante de poder darnos en el amor, o sea, es decir, por eso de amar y ser amado, porque el amor desde Fromm lo podemos ver como un acto esencialmente de dar, ¿no?
Pero lo hermoso del amor es que cuando uno da, recibe. Porque fundamentalmente, recíprocamente, ¿verdad? Cuando dos personas o más se forman en el acto de amor, ¿verdad? Damos, y en el acto de dar, pues recibo. Y eso es amar y ser amado. Y yo creo que eso podría ser decía Frank, ¿no? Una de las metas más altas que puede alcanzar el ser humano. Y una de las fuerzas más potentes que hemos visto a lo largo de la historia también, que dotan de sentido la vida de un ser humano. Entonces yo sí creo que existencialmente tenemos una necesidad de amar y ser amados, de ser reconocidos frente a un otro. ¿Y si no nos volvemos locos? Claro. O sea, el aislamiento. Sí, pues sí, estamos. Sí. ¿Cuál es el error más común que crees que los hombres cometen en las relaciones? El error más común que cometemos los hombres en las relaciones, yo creo que, bueno, pues no sé, uno de los que he visto constantemente es el analfabetismo emocional. Es decir, no sabemos, estamos muy desconectados de nuestras emociones. Y el problema es que muchas veces lo que no se habla y de lo que uno está desconectado, pues no se evapora ni no desaparece, sino que se enquista. ¿No? Se enquista, se va, ¿no? Acumulando. Y luego eso que no se puede articular a través de palabras termina saliendo de otras formas que no son tan agradables. Tenemos muchas maneras diferentes. Por ejemplo, pues es mucho más probable que un hombre desarrolle, por ejemplo, conductas de evasión como alcoholismos, adicciones, ¿no? Que no dejan de estar detrás muchas cuestiones emocionales detrás de esas cosas, y tenemos somos más propensos a suicidios, al suicidio también, y todas este tipo de cosas te hablan de ciertas escapes de cosas que no han podido ser articuladas por estar tan desconectados. O sea, en parte no voy a minimizar para nada ni a reducir, pero una parte importante de esto, ¿verdad? Es el no poder articularlo, ya sea porque no tenemos las palabras y no sabemos ni siquiera lo que sentimos. O sea, te sorprendería la cantidad de gente que entra al consultorio y no sabe ponerle palabras a lo que siente. Eso te habla de un analfabetismo emocional. Ojo, no tener tampoco un lugar donde expresarlo porque te sientes juzgado por cuestiones culturales, ¿no? De, oye, pues que se supone que yo debo de poder con todo solo, como si fuera un síntoma de debilidad el poder hablar. A mí se me hace mucho más fuerte enfrentar esas incomodidades que el hacer como si no existen. A mí se me hace mucho más fuerte eso. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, yo creo que este tipo de cosas sí son áreas de oportunidad para nosotros para tener mejores relaciones. El poder hablar de las cosas que son importantes para nosotros, tanto emocionalmente como existencialmente, con alguien. Y ojo, y aquí también va, desde mi punto de vista, una responsabilidad para con quien se comparte, para la otra parte, que es, ojo, esto es importante, la mera expresión de un síntoma afectivo o de una cuestión afectiva, un fenómeno afectivo más bien, mejor dicho, un fenómeno afectivo, la mera expresión de eso no hace nada por sí solo, ¿eh? Al contrario. Hay dos posibilidades, reduciendo. Una posibilidad de que eso que se comparte encuentre validación y aceptación y no juicio. O la otra posibilidad de que es que encuentre juicio y rechazo. Entonces, fíjate cómo el expresar solamente por sí solo no hace nada, sino que depende mucho de que eso que se expresa encuentre validación o no. Y ojo, si eso que se expresa no encuentra la validación, se puede hasta agravar el problema. Porque es como que dices, no, pues ya, ¿para qué lo compartí? Entonces dobletea la ansiedad o la angustia. No, y te preocupas más, no, me están juzgando, no lo vi derecho, ya nunca más lo voy a hacer, ¿no? En cambio, si encuentra la validación y la aceptación y el no juicio, ese sentimiento encuentra descarga. Y es cuando se produce esa sensación que popularmente le llamamos desahogo. Pero eso que popularmente le llamamos desahogo no es más que la expresión de un fenómeno afectivo, algo que tú estás cargando, que encuentra oídos que sentimos que lo aceptan, que no nos juzgan. Ahí es cuando sentimos el desahogo, no nada más diciéndolo al aire que alguien te dice, estás bien pendejo. Pues, ¿sí me explico? Ay, güey, espérame, güey. O sea, no quiero que me digas, no, pues deberías de poder controlar. Híjole, cabrón. ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay hay algo compartido. O sea, no solamente en quien expresa, sino también en quien recibe. Y ojo, y esto va para los dos lados.
Esto va por los dos lados, para las dos partes de la pareja. O sea, no es una cuestión exclusivamente de los hombres, sino que también cuando tu pareja, hablando de si es una mujer con la que estás, te comparte algo, ¿verdad? Pues bueno, también es importante esa intimidad emocional. Para mí la intimidad emocional no es una cuestión de género, no. Es una cuestión de que ambas partes podamos escucharnos, que eso no, eso trasciende, o sea, eso va más allá del género, sino que ambas partes podamos escucharnos, ¿verdad? De una forma en la que en la que nos aceptemos el uno al otro y tratemos de evitar los juicios y las críticas destructivas con el otro. Y eso va más allá. Eso lo puede ser un amigo y un amigo. Un hombre y con un hombre. Claro. Que tú me compartes algo y lo escucho y no te juzgo. Lo puedes hacer con tu pareja. Eso va más allá de que si hombre o mujer, ¿verdad? Eso creo que es algo necesario, ojo, necesario en cualquier tipo, sea romántico, fraternal, familiar, cualquier tipo de vínculo significativo afectivo. El poder hablar de las cosas que son importantes para ti sin ser juzgado por ello. De hecho, esa es la soledad. La soledad es lo contrario a eso. Es decir, la soledad no es no tener gente a tu alrededor. No tiene que ver con algo físico. La soledad es, puedes tener gente a tu alrededor y aún así sentirte solo. Entonces, ¿qué es la soledad? Para mí es el no tener a nadie con quien compartir las cosas que son importantes para ti. Eso es la soledad. ¿Buenas o malas? Correcto. Las cosas que son importantes para ti. Sí, con quién reír y con quién llorar. Y quiero entrar a un tema, Faro, creo que es vital. Yo creo que hay una cierta parte de la gente que ve a los creadores de contenido como alguien probablemente, pues, además como alguien que sube cosas y... Ajá. Pero yo veo en ti mucha inteligencia, mucha planeación. Gracias. Veo que has diversificado tus canales y tu contenido y veo que pues sin duda intentas y cambias. Uh-huh. Y pues no quiero que me des números, pero es una carrera que puede ser muy lucrativa, ¿no? Sí, pero ojo, no hay que perder en perspectiva lo siguiente, que es, puede ser muy lucrativa, pero la verdad es que si te pones a ver las estadísticas como de dentro del universo que es la creación de contenido, pues no dejan de ser también pocos los que... ¿Sí me explico? O sea, si consideras todo el universo... no deja de ser, pues, pocos los que realmente, pues, dices, oye, puedo vivir de esto, ¿verdad? Eso quisiera que me contaras un poquito tu parte empresarial. Sí. O sea, ¿cómo lograste convertir? Sí. Porque es un fenómeno de más de 10 millones de cabrones en YouTube. Subes un video y estoy seguro que no es porque estás bien bonito y hablas bien. Creo que hay mucha ciencia detrás de todo lo que haces. Gracias. Cuéntame esa parte empresarial de Farid. Yo lo que siempre vi, digo, obviamente hay diferentes modelos de negocio que uno puede seguir en redes. O sea, no hay un camino en específico. Pero lo que a mí me ha funcionado y como yo las veo, porque a ver, las redes también no dejan de ser, y esto es muy importante entenderlo, no dejan de ser efímeras en el sentido de que pues puede ser viral ahorita, pero mañana no. Me explico, es muy efímero. Yo he pasado por esas caídas durante 3 años. O sea, yo cuando tuve ese auge en el 2017... ya para el 2010, finales de 2018-19, tuve una caída. O sea, cuando empezó ya la pandemia y muchos empezaron a salir a hacer contenido y había mucho más competencia, yo tuve 3 años de a la madre. O sea, güey, de hecho, perdiendo dinero cada mes o quedándome tablas. Cada mes durante fácil unos 2 años. Afortunadamente soy una persona que ahorra mucho, que no tiene muchos gastos, como diría mi hermano P. Y gracias a ese ahorro que había tenido de ese primer año que tuve el auge, pude pues amortiguar todos esos 2 años en los que no pude generar nada. O sea, y meses con negativos. ¿Qué fue? Porque eso me obligó, ese tiempo, obviamente, ese fregazo me obligó a reestructurar. A ver, no puedes poner... ¿Por qué? ¿Por qué me afectó? Porque pues mi única fuente de ingresos, por ejemplo, en esa primera etapa de mi vida, eran las conferencias. Era mi único. Entonces, cuando pasa COVID y se rompen las conferencias, pues ya, mi única fuente de ingresos se fue. Ya vale madre. Sí, porque pues ahí no te pagaba, yo no tenía YouTube en ese entonces pues el contenido no se monetizaba. Entonces, mi única fuente de ingreso se rompió de un día para otro y fueron 2 años. Entonces, órale, güey. ¿No? Y además que mi relevancia también se bajó a consideración de lo que estaba en un inicio. Entonces, esa experiencia sí me hizo, a ver,
dos cosas, entenderlas bien cañón. Esto es efímero, Farid. Aunque ya lo sabías intelectualmente, lo tienes que interiorizar bien. Es decir, es efímero. Hoy puedes tener mucho éxito, el día de mañana no. O sea, ya lo estás viviendo otra vez aquí, ¿no? Ya lo sabías, ahora te tocó vivirlo. Entonces, eso no se te olvide, ¿verdad? Entonces, dicho eso, tú tienes que aprovechar, es lo que yo me digo a mí mismo, tú tienes que aprovechar que cuando estés siendo relevante, ¿cómo puedes explotarlo? ¿No? Es decir, ¿cómo puedo sacar a la gente a lo mejor de las redes o a lo mejor sacar diferentes fuentes de negocio paralelas que no dependan de tu imagen? ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, tu imagen es efímera. Hoy estás acá, mañana no. Entonces, eso un aprendizaje. Segundo aprendizaje es, no pongas todos los huevos en una canasta. O sea, es decir, oye, pues yo tenía nada más las conferencias, se rompen, pues oye, pues me quedo de un día para otro con cero pesos y ganando, y incluso negativos. Insisto, afortunadamente, y esto también es otra lección que tuve, afortunadamente no la tenía consciente, pero me sirvió. Oye, no tengas un estilo, o sea, digo, afortunadamente, algo que hago es que, pues bueno, yo no tengo un estilo de vida muy extravagante. No tengo, o sea, no soy muy extravagante. Entonces eso también lo que me ayudó para poder sostenerme en los ahorros que tenía era pues que bueno, pues los gastos que tenía mensualmente pues no eran muy extravagantes, porque luego, oye, te endulzas, ¿no? De lo que vas ganando y es algo muy inestable porque crees que lo vas a ganar todos los meses y es como, pues sí, ya empiezas a gastar y a despilfarrar el dinero. Espérate, güey, yo hubiera hecho eso y hubiera llegado a ese punto de lo que pasó el COVID, no, hombre, güey, en la que me hubiera metido. Por endeudado y con... No, ¿cómo le hago, güey? Vendes todo, no sé, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro aprendizaje que, pues la verdad, era algo que ya hacía yo naturalmente, pero se volvió ya conscientemente de que, cabrón, ¿para qué? O sea, ¿para qué tienes? Mis ingresos son inestables. Hoy gano esto, el siguiente año puedo ganar otra cosa. Es más, ni siquiera el siguiente año. Mañana mismo puedo dejar de ganar lo que estoy ganando. Es lo que me enseñó la pandemia. Mañana mismo. Oye, imagínate que Mark Zuckerberg se levanta de mal humor y apaga las redes, güey. Mañana. ¿Sí me explico? O sea, eso es algo bien interesante que la gente, los creadores, tiene que entender. No somos independientes. Estás jalando para las redes. Para Google. Estás jalando para la YouTube. Estás jalando. O sea, ¿sí me explico? Estás dependiente completamente de lo que decidan o no hacer ellos. Entonces, pues, velo como efímero y momentáneo. Oye, ¿cómo exploto esto mientras funciona? ¿Ah? Y eso es la filosofía que yo acudí. Digo, más bien yo acuñé después de esa caída que tuve en la pandemia. Entonces dije, ok, vamos a volver a actualizarnos, vamos a ver en la parte del negocio, de cómo vivir de esto, como algo que, oye, pues en el momento en lo que esté dando, pues no pares, güey. O sea, no pares, explota, trabájale, ¿verdad? Porque es momentáneo. Lo de las películas, por ejemplo, que es... Ahí va, entonces bueno... aprendo todo eso. Entonces, empiezo a diversificar más mis fuentes. O sea, ya no puedo depender solamente de las conferencias porque pues ya vimos que poner todos tus huevos en una sola cosa no te va a funcionar. Entonces dije, oye, pues es que voy a escribir un libro. Entonces escribo un libro, ¿no? Entonces ahí ya tienes otra fuente. Ya tienes conferencias, cuando vuelvan, tienes libro. Oye, ¿cómo puedo a lo mejor meterme en otros negocios que no dependen de mi imagen? Entonces empiezo a estar más alerta, a ver, oye, qué tipo de proyectos puedo hacer que no dependan de mi imagen y que pues bueno, son como otras cosas separadas. Y finalmente, ¿cómo llevo las películas? Pues bueno, empiezo, obviamente, todo esto, o sea, mientras te estoy contando esto, yo estaba estudiando psicología y todo esto. Entonces, sucede algo bien extraño, que cuando en el 2000, que fue hace como 3 y medio, estamos en 2022, me meto a estudiar mi segunda maestría, la que te digo de psicoterapia psicoanalítica. Y cuando empiezo a estudiar, tengo una clase que se llama Cine Debate. Y esta clase nos encargan semanalmente hacer un análisis psicoanalítico de una película que nos encargaban semanalmente. Entonces vuelvo a lo mismo de la pluma, ¿no? Te cae otra pluma. Algo que no buscabas, pero bueno, pues, se me cayó aquí. Agarro la tarea y pues la tengo que hacer por obligación, pero cuando la hago, otra eureka. Otra sensación de estar en mi centro. Oye, me gusta mucho hacer esto, lo disfruto mucho porque veo plasmado mis aprendizajes de la maestría, lo veo plasmado en una obra, y aparte los personajes que tanto me gustan, las películas siempre me han gustado. Y entonces ahí digo, oye, pues si ya lo estoy haciendo por obligación, pues ¿por qué no lo grabo? ¿No? Entonces así fue. Hacía estas tareas semanalmente y de pasada los grababa. Entonces mis tareas las grabé. Y así fue como inició. Oye, de repente, ¡pum! Bastante. Y quiero que te quites la careta de modesto, porque estoy seguro que no es casualidad que te funcionen.
¿cómo planeas para lograr ese engage con la gente, que la gente lo disfrute y logres lo que buscas, que es pues, expresarte, transmitir, pero views? Ya, híjole, pues... O sea, miniaturas, configuración de... Fíjate que no fue algo, o sea, así que planeado conscientemente para eso no lo fue. O sea, no fue como dijimos, mira, vamos a hacer esto para que la gente... No. O sea, no hubo mucha maquinación detrás del formato, sino que fue muy intuitivo, que a lo mejor sí hicimos cosas muy correctas, o sea, considerando la atención y la forma en la que opera el contenido actual, a lo mejor sí hicimos cosas de manera inconsciente que funcionaron, pero así que tú digas premeditado no fue. O sea, no fue premeditado que, oye, vamos a empezar así o asá, no, sino que se fue dando muy natural. Y a lo mejor lo que sí pudiéramos decir que sí empezamos más intencionalmente fue como los ganchos, ¿no? Los inicios. Como que sí darle un poco de cariño a los inicios, de hacer que la gente en 10 segundos pues le generara curiosidad, ¿verdad? Le generara curiosidad, mantenga la atención, generara curiosidad y pues nos funcionó. Pero lo raro es como que lo contraintuitivo que fue este formato, porque pues la mayoría de los contenidos y los algoritmos lo que promueven pues son contenidos muy cortos. Entonces estuvo bien raro también como ese contra... Ahí me tienes como pendejo viendo videos tuyos de 1 hora. Eso es lo que voy. O sea, fue lo raro, porque incluso pudiera haber sido como contra recomendado. De que no manches, güey, tienes que hacer contenidos cortos porque es lo que se consume hoy y la atención de la gente está muy pequeña. Pero eso estuvo bien raro, o sea, que nosotros ni siquiera lo pensamos y fuimos de poco a más, o sea, de menor a mayor. Creo que empezamos como trabajos de 10 minutos o algo así. Y luego ya ahorita estamos en trabajos de 1 hora y media, güey. Y es impresionante como eso de que no mames, o sea, algo que hubiera sido impensable, considerando el contexto, pues funcionó. O sea, es algo así, nunca lo hubiera, o sea, te lo juro, fue algo muy no fue algo planeado, porque si hubiera sido planeado, qué fregados hubiéramos recomendado hacer videos de 1 hora o de 10 minutos. Lo que necesitabas es pensar en algo mucho más desechable. Pues muchas felicidades. Yo creo que hoy no tengo duda que eres de las personas que más gente ve, al menos en estos medios, ¿no? Hoy ustedes, me acaba de pasar con Melo Montoya, que me fui con él a Aguascalientes. O sea, haz de cuenta que era un Luis Miguelito, güey. O sea, la conexión que logras. Sí, es algo es increíble. En medios accesibles, ¿no? Porque todo el mundo tiene un YouTube. Claro. Y no todo el mundo tiene Netflix, ¿no? Exacto. Creo que es un poder que igual se está minimizando por la industria, pero yo creo que hoy vale más tu industria que probablemente las televisoras formales. O sea, creo que las transacciones que hay de MrBeast y Mr. Farid y la chingada debe ser más grande. Puede ser. O sea, no sé, puede ser. Yo creo que más bien la diferencia está en la democratización. Es decir, las grandes televisoras antes se concentraban todo su dinero los dueños. Y los influencers, que a lo mejor era el locutor, güey, el de las noticias, así, no le bajaba nada. Entonces yo creo que lo que a lo mejor, tal vez sí es mucho más grande la industria, pero lo que sí te puedo decir de diferente es que hoy el dinero cae al influencer que antes pues estaba sujeto a las televisoras, a la producción y todo, ¿no? La producción. Eso sí creo que ahorita sí es la diferencia. Si Zuckerberg despertara, como dijiste, de mal humor y que te quitara las redes, ¿quién sería Farid Dieck? Alguien que buscaría expresarse en el formato o en el medio que la gente consuma información. Para mí es eso. Eso es lo que también se me olvidó decir, que creo que es importante. O sea, yo como veo las redes son como un medio, no como un fin. O sea, para mí las redes sociales hoy pues son los medios por excelencia de consumo. La gente consume información a través de las redes sociales. Eso es algo que todo el mundo sabe. Entonces, para mí es un medio de expresión. O sea, yo utilizo las redes no como un fin. No me importa llegar a esa red como un fin de fama, ¿no? No, es decir, como lo dije en mi aprendizaje en este vaivén, para mí la red es un medio de expresión a través del cual la gente consume información y por lo mismo pues yo comparto lo que quiero compartir y que sea eterno mientras dure. Yo siempre considerando y abierto a que esto el día de mañana puede dejar de funcionar, yo puedo dejar de ser relevante y dije, aproveché mientras pude. Aproveché los años que estuve relevante, aproveché el tiempo que la gente tenía la atención de la gente, pude compartir y expresar lo que era importante para mí, lo que quería ver en el mundo. Perfecto. Y ahora nos vamos al siguiente formato que la gente consuma. Entonces, si el día de mañana volvemos a lo antiguo, ¿no? La nostalgia del periódico, güey. Ya la gente consume otra vez información por el periódico o el radio. Pues tal vez ahí esté compartiendo reflexiones en el periódico o en la radio.
Porque pues ese sería a lo mejor el vehículo ¿verdad? A través del cual la gente consume información. Entonces, eso así yo los veo. Una frase de cierre. Para ti, ¿qué es ser un Maverick? Ser un Maverick. Maverick, pues alguien que vive una vida auténtica, alguien que vive bajo sus propios términos, que justamente, digo, relacionándolo con lo que hablamos al inicio, que se desprende del mundo del se dice, es decir, del mundo de este camino del se dice que es el camino que tengo que tomar, que digo las cosas que se dicen que se tienen que decir, hago las cosas que se dice que tengo que hacer, se desprende de ese mundo para construir uno propio. Para mí ese es un Maverick. Pues muchas gracias por venir. En verdad te lo valoro mucho. Eres sin duda inspiración para muchísima gente. Gracias. Y pues nada más que agradecerte. Gracias, Chaco. Con un regalito. Muchas gracias. Gracias. Ya soy un Maverick. Ya eres desde oficialmente. Antes. Oficial. Muy bien. Espero que te quede. Muchas gracias. Sí, se ve muy bonita. Muchas gracias. Gracias. Gracias, felicidades y bueno, saludos allá a tu esposa. Claro que sí, de tu parte. ¿Dónde te puede seguir la raza, Farid? Que ya todo el mundo sigue, yo creo. Me pueden seguir en todas mis redes. Farid Dieck, la verdad es un nombre muy particular, entonces no creo que tengan dificultad en encontrarlo. Pero en YouTube, TikTok, todas las redes pueden encontrarme como Farid Dieck. Pues muchas gracias.